Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Saludos a Raúl Alvarado-DF6DW, Rolando López 225, Juan.exe 2194, Camuimamillón N2Q, Fernando Díaz-QH8QZ, Ruiz Gutiérrez Frederico Rubén 9521, Matatavi Bravo 7589, Snubis_1771 y Fernando Elbert Altamiranobu 6365. Muchas gracias por ser los primeros miembros de mi canal, se les agradece mucho el apoyo. Los dejo para que puedan disfrutar del vídeo. Lectura. Capítulo 1 parte 5 Abaya. Creo que debo hacer algo más, ¿no lo creen, estimados lectores? Celrech avanzaba con paso firme mientras incontables posibilidades se abrían y cerraban a su alrededor, como puertas giratorias del destino. El caleidoscopio del multiverso brillaba con una sinfonía de luces y realidades superpuestas. Como caminante entre los mundos infinitos, Celrech comprendía una verdad absoluta. El deseo de Angra Mainyu no era solo peligroso, era una imposibilidad. Una aberración contra la lógica misma del multiverso. Es un poco impropio en ese viejo, comentó Rin con calma, cruzando los brazos. Cierto, asintió Shirou, recordando la vez que conoció al maestro de su novia. Celrech tenía fama de ser un sabio culto, aunque, para ser sinceros, también era conocido por ser un auténtico troll. Sin embargo, la actitud que estaba tomando en esta historia distaba mucho del Celrech que ambos conocían. Oh, no deberían pensar tanto, dijo de pronto el sujeto, con una sonrisa ladeada, a los magos de la Quinta Guerra por el Santo Grial, quienes lo miraron con desconfianza tras sentir cómo sus pensamientos habían sido leídos sin permiso. Incluso Celrech tiene variaciones en todos los aspectos del caleidoscopio, continuó él, como si respondiera a una pregunta no formulada. En su caso, y como en la línea Prime, Celrech era el aristócrata magus, aquel que velaba porque los viejos monstruos del pasado no despertaran jamás. ¿Y qué hay de las bromas que le hace a los magus? Interrumpieron, casi al unísono, varios de los presentes, magus de distintas líneas del universo Fate. Celrech, oculto de todos en la lectura, alzó una ceja, como si la respuesta fuera obvia. Eso es solo el residuo de sus experimentos, respondió con desdén, descartándolo como quien se sacude el polvo de la capa. Celrech solo es un viejo troll por culpa de todos esos fanfictions que los fans crean, dijo el sujeto, señalando una infinita biblioteca de libros brillantes que flotaban detrás de él, como constelaciones de locura narrativa. Y ahí va otro ladrillo contra la cuarta pared, comentó Astolfo, señalando un agujero en la pared que claramente separaba la ficción de la realidad. Despreocúpate, paladín de Carlomagno, dijo sujeto con una sonrisa torcida. A los lectores les encantan estas interacciones. ¿O acaso no es verdad, lectores? Añadió, mirando directamente fuera del plano de la historia. ¿A quién le habla? Preguntó el más joven, volviéndose hacia el niño rey. Créeme, no quieres saberlo, respondió este último, sin cambiar el tono solemne de su voz. ¿Qué es este caleidoscopio? Preguntó Tsunade, frunciendo el ceño. Los demás Kages y los ninjas de alto rango guardaron silencio. Silencio que fue roto por un sonoro chomp. Cuando Shukaku, sin que nadie lo notara, se comió al hermano de Madara. Valió la pena. Se carcajeó el mapache de arena, con media cara de Izuna asomando entre sus colmillos. Para gracia de Tobirama e ira de Madara que decapitó al mapache. Valió la pena, el mapache de arena se carcajeó con la mitad de Izuna de entre sus dientes. HMMM. Ya deberíamos estar acostumbrados a la rareza de nuestros mundos, pero esa cosa sigue hablando a pesar de estar decapitada, murmuró Rin, perpleja. Bueno, es arena, respondió su hermana, Sakura, con total calma. Y parece ser algún tipo de espíritu, añadió Rider, Medusa, observando al Tanuki con curiosidad. ¿En serio? Preguntó Ilia, con una mezcla de horror y fascinación. Sí, respondió Medusa. La gorgona más famosa lo confirma. Oye. Pon tu maldita cabeza en su lugar. Gritó Matatabi, pateando la cabeza cercenada de su hermano. Shukaku gruñó. Su cabeza se deshizo en un remolino de arena y volvió a ensamblarse sobre sus hombros como si nada. Está mejor así, dijo el Tanuki, antes de continuar masticando a Izuna, quien, por alguna razón, seguía vivo. Tsunade, ¿tienes una cámara? Preguntó Tobirama con tono serio, queriendo grabar la humillante muerte de su enemigo Uchiha.
Mientras tanto, Mito le hizo una seña a su nieta para que ignorara la extraña alegría homicida de su tío abuelo. Después de todo, ese Senju era la mejor arma para acabar con Uchihas. Bueno, ignoren eso. El caleidoscopio es una de las 5 grandes magias verdaderas, intervino Tokiomi, intentando devolver algo de orden al caos. En específico, es la segunda de las 5 grandes magias verdaderas, añadió el primer Lord el Melloi, ajustándose las gafas. El caleidoscopio opera sobre la existencia de mundos paralelos, concluyó, mientras detrás de él se abría una grieta dimensional llena de posibilidades infinitas. Eso es correcto, dijo el sujeto, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Obito, que se mantenía en silencio, abrió ligeramente su único ojo visible. Estaba sorprendido. Tal vez, esta magia verdadera sea similar a mi Kamui, murmuró, más para sí que para los demás. Oh, por favor, exclamó el sujeto, soltando una carcajada burlesca. Eso es exagerar. Obito lo miró con frialdad. Tu habilidad, continuó el hombre con tono condescendiente. Puede considerarse, en el mejor de los casos, una burda imitación de lo que logra la segunda magia verdadera. La sala quedó en silencio. Todos los presentes dirigieron sus miradas hacia el hombre de la máscara. Aquellos que ya sabían que era Obito pensaron lo mismo. Kamui, aunque no igual, debe funcionar de una forma parecida, ¿no? Incluso el Sasuke adulto entrecerró los ojos. Su mente analizaba con rapidez. ¿Acaso Milhutsu no comparte algún principio con esa magia? Error. Interrumpió nuevamente el sujeto, con una voz cortante, como si hubiera leído todos esos pensamientos al instante. Aunque tu ojo posee una fuerza admirable, lo que haces no se acerca ni remotamente a la verdadera naturaleza del caleidoscopio. Hizo una pausa, como para asegurarse de que su burla calará hondo. De hecho, lo tuyo tiene más fuerza que el ojo del falso Madara, pero sigue estando lejos del nivel de la segunda magia verdadera. Aunque Obito miraba fijamente al sujeto, no pudo evitar sentirse, en lo más profundo de su mente, ligeramente agradecido de que aquel hombre no hubiera revelado su verdadera identidad. Lo que Obito no sabía, claro, era que varios en la sala ya sabían perfectamente quién era. Obito Uchiha. Bueno, ignorando a los Uchihas, dijo el sujeto, con tono desenfadado. El uso de esta magia se basa, en esencia, en abrir un agujero hacia otra posibilidad, hacia otro mundo paralelo, explicó mientras hacía un gesto con la mano, y el espacio a su lado se distorsionaba como si el aire se quebrara. Entonces se giró lentamente hacia los shinobis, con una sonrisa apenas contenida. Y esto va para los menos cultos, añadió, con tono burlón. Los ninjas, especialmente los más orgullosos, fruncieron el ceño. Se sintieron aludidos. Oh, no se quejen, dijo rápidamente. Su mundo literalmente no ha avanzado casi nada debido a la constante guerra. Si no están en conflicto, están criando armas humanas. No es culpa mía si el desarrollo intelectual quedó en pausa. Algunos shinobis apretaron los puños. Otros desviaron la mirada, sabiendo que, en parte, tenía razón. Ahora, continuando, prosiguió el sujeto, retomando su tono más serio. Todos ustedes deben entender que la realidad no es única. Está formada por un número infinito de universos y posibilidades paralelas. La segunda magia verdadera, también conocida como caleidoscopio, permite al usuario aprovechar esas infinitas realidades, utilizarlas a su favor y abrir rutas hacia cualquier posibilidad existente. En resumen, otorga un número ilimitado de soluciones al mago que la domina. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La mayoría no podía comprender del todo la escala de lo que se les estaba describiendo. Aunque, para ser exactos, añadió el sujeto, como si estuviera a punto de contar un chisme importante, el ancestro muerto suele usar un efecto secundario de esta ley arcana. Extraer esencia mágica infinita del número infinito de realidades. Los shinobis quedaron boquiabiertos. Ese sujeto no solo podía viajar entre infinitas posibilidades, sino que también podía obtener energía mágica infinita como un simple efecto secundario. El impacto fue inmediato. Desde su asiento, Orochimaru observaba en silencio la imagen de Zelreds proyectada ante él. Sus ojos brillaban. Sus dedos se entrelazaron con lentitud. Su mente, peligrosa y obsesiva, comenzaba a girar. Miles de ideas lo invadieron. Y tal vez, en alguna de esas infinitas posibilidades, él, el Sannin, sí tenía todo lo que tanto anhelaba. Tal vez, en una de esas realidades, había alcanzado la perfección, la inmortalidad, el conocimiento absoluto, el dominio de todas las técnicas. O tal vez, en alguna de ellas, había robado el cuerpo de ese hombre. Solo necesitaba un descuido, solo un instante, y sus más profundos y oscuros deseos finalmente se harían realidad.
Mientras tanto, en otra parte de la sala, Kaguya observaba en silencio. Su expresión, impenetrable. Sus pensamientos, insondables. Esa magia verdadera. Ese caleidoscopio. Un poder como ese, solo un ser de su linaje podría comprenderlo, y tal vez igualarlo. Solo Shibai podría viajar entre mundos paralelos de esa forma, susurró con voz baja, casi reverente. Aunque lo detestaba, debía admitirlo. Su técnica, Amenominaka, aunque no alcanzaba ese nivel, se le parecía peligrosamente. Entonces, como un relámpago fuera de lugar, el sujeto interrumpió la escena con sequedad. Continúa, Sanin. El escritor ya se quedó sin imaginación para seguir con esta interacción. Hubo un silencio incómodo. Varias miradas se desviaron. Kakashi suspiró. Astolfo soltó una risa. Naruto simplemente parpadeó. Zelrech, por su parte, sonrió. No se preocupen, cuando el autor recargue café, la historia continuará. Mientras tanto, disfruten del multiverso. Es gratis, por ahora. Sin embargo, él estaba aquí para lo imposible. O mejor dicho, para convertir lo imposible en algo inevitable. Zelrech caminaba con paso lento, seguro, como si el propio suelo lo reconociera. Sus manos comenzaron a moverse con elegancia arcana, formando sellos que ningún mago presente había visto antes. Y entonces, con un destello de energía pura, una daga muy peculiar apareció en su mano. No era común. No era de este mundo. Estaba hecha de algo más allá de la lógica y el metal. Con un simple movimiento, la hoja rasgó el aire. Y como si el espacio, el tiempo y la misma realidad fueran papel, 7 brechas se abrieron frente a todos. No eran portales comunes. No eran simples ventanas. Eran cortes directos en la existencia, temblando con luces imposibles, cada uno mostrando un mundo distinto. Un futuro. Un pasado. Un universo alterno. Una contradicción hecha imagen. Zelrech bajó lentamente la daga, observando el resultado de su acto con fría satisfacción. Y así es como comienza la danza de lo imposible, susurró con una sonrisa que contenía siglos de experiencia, y caos. Oye, ¿tienes esa daga? Le preguntó el más joven al niño rey, señalando la hoja que Zelrech sostenía con asombro disimulado. El niño rey miró la daga de reojo y se encogió de hombros. Ni idea. ¿No dijo Caster algo sobre ella hace un momento? De hecho, fue hace una semana, interrumpió el sujeto desde su lugar, con tono seco. Ignorando ese comentario innecesario, replicó el niño rey, alzando la voz mientras retomaba su línea. Como decía, tenemos todos los tesoros, incluso los prototipos sin nombre que usan los extras de atrás, añadió, señalando con el pulgar a un grupo de héroes brillantes al fondo del salón. Todos, menos Enkidu, claro está, se corrigió, chasqueando la lengua con fastidio. Al escuchar eso, muchos en la sala babearon ante las posibilidades. Ese poder, esa magia, esa daga. La idea de manipular infinitas realidades era una tentación prohibida. Los magus, por su parte, sintieron como un escalofrío de codicia y asombro recorría sus cuerpos. Anhelaban ese misterio que rompía cada regla del sentido común. Una magia que reescribía lo que debería ser incognoscible. ¿Por qué no se ven tan sorprendidos?, preguntó Boruto, rascándose la cabeza mientras miraba a Rin y su grupo. Rin lo miró de reojo, con calma. Soy su alumna, respondió Tosaka, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Boruto abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Solo la cerró lentamente, mientras asimilaba que, quizás, el multiverso ya no tenía lógica alguna. Con un simple gesto de sus manos, Zelrech invocó algo desde las brechas abiertas en la realidad. No era cualquier objeto. Era algo por lo que se habían librado guerras, por lo que hombres, magos y héroes habían caído. Algo que, según muchos, rozaba lo omnipotente. Desde los cortes en la realidad emergió, la copa del cielo. El santo grial. Pero no era uno solo. Uno a uno, 7 griales se manifestaron en el aire, flotando con un resplandor divino. Y no eran como los construidos por las grandes familias de Fuyuki. No eran artefactos artificiales. Eran auténticos. La verdadera copa, aquella de la que el Mesías bebió, aquella que fue glorificada durante siglos, envuelta en milagros y misterios. La que supuestamente otorgaba cualquier deseo. La que, según las leyendas, era omnipotente. La copa del cielo. El verdadero santo grial. Y entonces, sin advertencia alguna, como si su misma presencia fuera demasiado para esta realidad, los 7 griales comenzaron a desintegrarse. Uno tras otro, se volvieron polvo de luz. Como si nunca hubieran estado allí. Como si su existencia hubiera sido, una revelación momentánea. Un mensaje. Un recordatorio. El poder absoluto no puede ser contenido. Ni siquiera por la verdad. Jódete, maldito anciano.
gritó Ilya con su infantil pero cargada voz, llena de furia genuina. Y con esa boca besas a tu mamá. Se burló un ninja al azar desde el fondo, sonriendo con sarcasmo. Ilya frunció el ceño. Berserker. Ordenó con frialdad. Yes, my master, respondió la profunda y gutural voz de Heracles, seguida de un rugido tan primitivo que heló la sangre de más de uno en la sala. En un instante, Berserker apareció detrás del ninja, levantando su enorme espada hacha de piedra. Con un movimiento seco y brutal, lo partió por la mitad. Silencio. Luego, un chorro de sangre. Y después, solo asombro o indiferencia. Bueno, al menos esta vez no dijo que lo decapitara y luego violara el cadáver, comentó Rin, inexpresiva, como quien recuerda una receta de cocina. Cierto, asintió Saber Alter con calma, recordando muy bien lo que esa Loli, hija de su antigua amiga, había ordenado a Heracles en su primer encuentro. Shirou miró a Ilya, la hija de su padre, la hija de una guerra rota, y simplemente suspiró. Ilya siempre será Ilya, sin importar el mundo. Desde su rincón, Mito levantó la mano con tranquilidad, ignorando por completo la masacre. Total, el ninja no era nadie que conociera. Tengo 2 preguntas, dijo sin apuro. Dilas, respondió el sujeto, sin moverse de su lugar. Primero, ¿por qué lo mató? Por burlarse de ella, respondió con naturalidad. Entiendo, asintió Mito, como si le hubieran explicado una ley de tránsito. La segunda, ¿por qué reaccionó tan mal la niña albina? Ah, el sujeto sonrió de lado, porque en su mundo, ella nació para convertirse en un grial. Pero no uno verdadero. Un falso grial. Un recipiente creado para contener horrores, no milagros. Los homúnculos presentes intercambiaron miradas. Algunos se tensaron. Otros bajaron la mirada. No sabían, no podían saber, que ella era mitad humana. Auténtica. Dolorosa. Trágica. Continúa, Sanin, dijo el sujeto con una sonrisa seca, dando pie al siguiente movimiento en el tablero de realidades. Uno de los santos griales se deshizo en el aire con un suave resplandor, y de sus restos, una luz dorada se elevó con majestuosidad. Esa luz cruzó una de las brechas abiertas por Zelrech. Atravesó realidades. Viajó por planos imposibles. Y cayó como una estrella fugaz sobre un mundo distinto. Allí, en lo alto de un trono forjado con tecnología divina y oro antiguo, un hombre rubio observaba el combate entre 2 variantes de Saber. Ambas mujeres luchaban con furia y gracia, iluminadas por relámpagos y acero. El hombre no dijo nada. Solo alzó una copa de vino rojo oscuro, cuyas gotas parecían contener el cosmos mismo. Vestía un uniforme negro de corte militar, pero bajo su capa de rey descansaba un uniforme dorado cubierto de medallas y condecoraciones obtenidas tras innumerables campañas intergalácticas. Y su sonrisa. Era la sonrisa de alguien que había conquistado más de lo que cualquiera podía imaginar. No una nación, no una era, sino galaxias enteras. Era realmente bueno ser el emperador del universo. El primero de los Gilgamesh variantes. Un ser originado en el vasto y brutal universo Servant. Cosmo Gilgamesh. El emperador dorado. El déspota absoluto, dueño de la mayor parte de la galaxia, se limitó a sonreír al sentir un leve toque en su alma, como si algo, o alguien, lo estuviera llamando. Pero lo ignoró. Ridículo. Murmuró con desdén. Entre sus dedos descansaba una copa tallada en cristal divino, conteniendo un vino tan perfecto, tan exclusivo, que varios mundos del universo Servant entrarían en guerra tan solo por una gota de su contenido. Y mientras la batalla frente a él continuaba, y el grial desaparecía más allá del velo del tiempo, el emperador alzaba su copa al firmamento. Como brindando, no por la victoria, sino por el caos que estaba a punto de comenzar. River, emperador dorado Cosmo Gilgamesh, ¿qué es el universo Servant? Preguntó Shirou, cruzándose de brazos, claramente intrigado. Esa pregunta es difícil de responder, dijo el sujeto, con tono pensativo. Ese lugar parece ser una especie de sátira, o un homenaje desvergonzado a Star Wars, o algo por el estilo. Entonces, ¿en ese mundo Gilgamesh no es un rey, sino un emperador? Intervino Naruto adolescente, rascándose la cabeza. ¿Hay alguna diferencia? Preguntó Ritsuka, repitiendo en voz alta lo que pensaba tras oír al Naruto de Shippuden. Digo, ¿no es básicamente lo mismo ser rey que emperador? Mash llevó una mano al mentón, pensativa. Bueno, hay quienes creen que los emperadores están un escalón por encima de los reyes, dijo con cierta duda, antes de girarse hacia Romaní, buscando su aprobación. El doctor le hizo una seña con la mano, como pidiéndole que no profundizara. Da Vinci suspiró. Es bueno que no muchos lo hayan escuchado, pensó en voz baja.
Si le dices a un Servant que fue rey que los emperadores son superiores, bueno, solo necesitas una chispa para encender una guerra. ¿Esto no es una novela china, eh? Interrumpió el sujeto con sarcasmo. Solo en esas historias los emperadores son superiores y los reyes apenas valen la pena. Se encogió de hombros y añadió con calma. Técnicamente, es solo otra forma de decir rey. Solo con más ego, y un imperio más grande, claro. Mientras el debate sobre reyes y emperadores continuaba, Nero Claudius, Semiramis y Vlad III simplemente sonrieron con superioridad al escuchar a los demás. La casa romana se limitó a inclinar levemente la cabeza, una sonrisa encantadora en sus labios. Emperadora, no lo olviden, murmuró para sí, orgullosa. Goberné uno de los imperios más influyentes de toda la historia humana. Eso no es algo que cualquier rey pueda decir. En ese momento, Boruto, con la típica curiosidad adolescente, alzó la voz. Entonces, ¿los Kages serían como los reyes de nuestro mundo? Shikamaru adulto, con las manos en los bolsillos y cara de fastidio, respondió con calma. Sí, y no. ¿Eh? Boruto lo miró confundido. En nuestro mundo existen los daimi, los señores feudales. Técnicamente, ellos son los verdaderos líderes políticos. Dueños de los países. Las aldeas ocultas y los Kages están subordinados a ellos, aunque tengan más fuerza. Pero los Kages son los más fuertes, replicó el joven, cruzando los brazos. Lo son, admitió Shikamaru. Pero en términos de poder social, político y económico, los daimi siguen siendo la cúspide. Aunque claro, eso no significa que sean respetados por todos. Los reyes presentes resoplaron con desdén, claramente ofendidos por ser comparados con simples señores feudales. Artoria, versión azul, mantuvo su expresión impasible, pero su silencio tenía un filo gélido. Desde un lado, Gilgamesh prototipe soltó una leve risa burlona. Así que mi otro yo tiene tanto poder e influencia en su mundo, interesante, comentó, con una chispa de curiosidad en los ojos. Entonces, el sujeto volvió a girarse hacia un Orochimaru en contemplación. Continúa, Sannin, dijo con un gesto casi teatral. Parece que el escritor volvió a tener inspiración. Un segundo grial se resquebrajó, su esencia dorada agitándose como si estuviera viva, y se lanzó hacia una de las brechas abiertas por Zelrech. Al otro lado. Uruk estaba en ruinas. El cielo ennegrecido por cenizas, los templos y murallas arrasadas por hordas indescriptibles. Los hijos de Tiamat avanzaban como una plaga. En medio del caos, un hombre de cabellos dorados, pálido como la muerte misma, permanecía en pie, pero apenas. La sangre corría por su frente, deslizándose hasta su mentón. Sus ojos, antes de un rojo profundo y majestuoso, capaces de ver todas las posibilidades a través del eterno río del tiempo, estaban apagados. Ciegos. Le faltaba un brazo, y un enorme agujero abierto cerca de su corazón lo mantenía tambaleante, al borde de la muerte. Aún así, seguía allí, de pie entre cadáveres. A su espalda, dos cuerpos perforados por docenas de heridas yacían sin vida. Amigos, aliados, o quizás lo último que tuvo por salvación. Y, sin embargo, el rey de los héroes, rió. Una carcajada ronca, seca, quebrada por el sufrimiento y la rabia. No solo Tiamat, dijo con voz rota. No, también está aquí esa cosa. Alzó el rostro hacia el cielo, desafiando incluso en la derrota. War of Babylon, pronunció, como una maldición final, una verdad insoportable. He aquí la prueba de la caída de la ciudad de la prosperidad. Beast VI se alzó sobre el rey de los héroes, como una condena hecha carne. La voz de una niña, suave, inocente, cruel, resonó por toda Uruk. Una voz que chirriaba contra la lógica del mundo. Aunque ciego, el rey sabía de quién se trataba. Esa aberración con forma humana. Manaka Sahyou. Observa, humilde rey, dijo la niña, su tono lleno de una alegría falsa que erizaba la piel. Oh, espera, estás ciego. Estúpido semidios. Las ruinas ardientes de Uruk, símbolo de sabiduría y civilización, colapsaban ante sus pies. Los placeres del mundo, los ideales de la humanidad, todo amontonado en una ciudad impía, incapaz de sostener su propio peso. ¿Ves ese fruto podrido? Susurró, con una dulzura venenosa, tú, el sabio caído. El rey demoníaco vencido. Mira ahora, las 7 cabezas que se alzan ante ti. Y el cielo rugió. De entre las llamas surgieron 7 monstruosidades coronadas, cada una encarnando un pecado, un deseo, una ruina. Vamos, primer rey, la voz de Manaka se hizo canto blasfemo. Celebra este momento. Porque esto, Gilgamesh, es mi burla definitiva a la incineración humana. A la arrogancia del Beasti, Goetia. A su obra. A su tragedia. Vamos, rey de los héroes, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Regocíjate.
Porque esta es mi escena final. Reproduzcamos el mito, aquí y ahora. La sangre envenenada de la copa dorada que corona la ciudad se desbordará como un tsunami maldito, cubriendo el mundo con su corrupción. La princesa de los placeres está embriagada de lujuria, una que ningún ser vivo podría comprender. Pequeño rey, canturreó la voz como si se burlara de una tragedia ya escrita, tú que fracasaste en proteger al último máster. Vierte tu deseo en esa copa, como lo hizo esa humilde bestia. Aquella que intentó incinerar la humanidad. El rey de los héroes, caído, maltrecho, solo. Apenas mantenía la vertical mientras su cuerpo sangraba. Un resplandor dorado brotó en su ojo derecho, último vestigio de su poder divino. Pero el juicio había llegado. Las 6 cabezas del dragón, forma final de la bestia, se abrieron como trompetas del fin, y con un rugido antiguo como el pecado, escupieron su aliento maldito. En un instante. Gilgamesh fue borrado. Su cuerpo, su alma, su nombre. Todo fue aniquilado. A su lado, los restos carbonizados del último máster de la humanidad y su compañera, la de Miservant, yacían sin vida. Y para horror del rey, incluso en su última visión, ella también había sido herida. Aquella espada que lo había protegido tantas veces. Incluso, había levantado la espada. Se había interpuesto entre la bestia y su máster. Pero esta vez. Ea se quebró. El arma del fin. El misterio primordial. La llave que dividió el mundo. Rota. Lancer barra alter ego. El rey caído en la desesperación, pero qué mierda. Rugieron al unísono los reyes de los héroes, poniéndose en pie con asombro e incredulidad. Pero más allá del asombro. La ira ardía en sus ojos como soles encendidos. Ea, el arma que dividió el cielo y la tierra, el tesoro supremo, había sido destrozada. Por una Beast. Y no cualquier bestia. Beast sexto. Fujimaru apenas pudo procesarlo. Frente a sus ojos, o lo que quedaba de ellos, vio su propio cadáver, un agujero abierto en su pecho, como si él fuera un blanco perforado mismo lo hubiera rechazado. Mash. La escudera de la humanidad, la última defensora de Chaldea. Lo miraba todo, paralizada. De ella, solo quedaba su escudo partido, clavado en el suelo como una lápida silenciosa. Doctor, musitó Fujimaru, como si aún hubiera alguien que pudiera darle respuestas. ¿Acaso, nosotros? Da Vinci, por primera vez, no tenía palabras. El lugar estaba en silencio. El dolor no era lo peor. Lo peor era la impotencia. ¿Qué hacía esa cosa junto a Tiamat? La voz de Mash temblaba, llena de rabia y miedo. Beast sexto, murmuró Romaní, ahora pálido. Ya era impensable enfrentar a una, dijo Da Vinci con voz rasposa, pero dos Beas juntas. Esto no es una singularidad. Es un apocalipsis. Las expresiones de las diferentes versiones de Gilgamesh quedaron congeladas. Sin palabras. Sin aliento. Sin orgullo. Ea. La espada primigenia. El tesoro sin nombre que divide el cielo y la tierra. El misterio absoluto de la humanidad sumeria. Estaba agrietándose. Las fisuras en su hoja celestial parecían cicatrices en la realidad misma. Un mito eterno, que estaba siendo quebrado. Y entonces. Se rompió. El silencio fue absoluto. Ni siquiera una palabra se formó en la mente de los Servants. Solo una reacción colectiva, inconsciente. Bueno, mierda. Ver a Ea, el arma antimundo, destrozada, y el cuerpo de Gilgamesh, el rey de los héroes, obliterado por el ataque del dragón de 6 cabezas. Fue como ver al concepto de invencibilidad ser borrado del cosmos. En otro rincón de la sala, el séptimo Hokage, con el ceño fruncido, se giró hacia Caster Gilgamesh. ¿Sabes quién es esa niña? Le preguntó, señalando la pantalla con una mezcla de desconcierto y alarma. El sabio rey desvió la mirada lentamente, clavando los ojos en la figura que se revelaba. Una niña de cabello claro, vestida con la gracia de una princesa, sonriendo con dulzura. Esa mocosa, murmuró Caster, su voz calmada, pero tan helada que Naruto sintió una oleada de intención asesina provenir del mago. Manaka. Susurró Arthur Pendragon, prototipe, apenas conteniendo su tensión. La loli lunática. La figura en pantalla, Manaka Sajiou, solo sonrió. Una sonrisa tan tierna, tan inocente. Que habría engañado al mundo entero. Si no fuera por el hecho de que todos los presentes sabían cuán profundamente jodida estaba. Aquella niña que hablaba con las Beas, que retorcía la lógica con una sonrisa, que decía amor cuando hablaba de destrucción. La Manaka que estaba sentada entre ellos sonrió también. Una réplica perfecta. Inquietante. Una calma demencial que incluso hizo retroceder levemente a varios shinobi. Me sorprende que siga vivo después de sufrir semejante daño, comentó Tsunade, con una mezcla de asombro y profesional análisis.
Sus ojos clínicos recorrían el cuerpo devastado de Gilgamesh. Es un semidios, respondió Mito, con voz serena pero cargada de respeto por la escena frente a ella. El rey de los héroes, aunque destrozado, seguía de pie. Sangraba. Respiraba. Detrás de él, los cadáveres de Fujimaru y Mash yacían como una cruel burla al concepto de protección. Pero sigue siendo humano, dijo Tsunade en voz baja. Sangra igual que nosotros. Tal vez sea algo similar a nuestro clan, añadió Kusina, con los brazos cruzados, el ceño fruncido. Una vitalidad tan obstinada. Que incluso en las puertas de la muerte, los Uzumaki se niegan a rendirse. Los que conocían el legado del clan rojo compartieron un pensamiento común. Sí, así somos nosotros. Incluso tu espada puede romperse, dijo el más joven de todos, su voz llena de una mezcla de asombro y respeto involuntario. La mirada le ardía en fuego. Esa espada no era común. No era un experto en armas, pero lo sabía con solo mirarla. Una espada primigenia, un concepto convertido en arma, un tesoro sin igual. Y fue rota. Está bien, dijo el niño rey, su voz era una calma siniestra, un filo invisible. Mataré a esa mestiza. Sus ojos carmesíes brillaban con una ira tan intensa, que incluso el aire a su alrededor pareció tensarse. El niño rey estaba tranquilo, pero su silencio decía más que cualquier grito. Nadie rompe mis tesoros y queda impune. ¿Viste las palabras que se dijeron al final de la escena? Shirou le preguntó a Rin, sin apartar la vista del espacio que proyectaba las visiones. Rin asintió con gravedad. Varios de los presentes notaron ese detalle, pero ninguno hizo un comentario al respecto. Un nuevo pensamiento comenzaba a asentarse entre los más observadores. Una versión Lancer del rey de los héroes. Murmuró Shirou, con visible confusión en su rostro. ¿Cómo funciona eso? ¿Acaso tiene verdadera maestría con la lanza, o simplemente la arroja con fuerza? ¿Cómo cae en la categoría Lancer? Leónidas intervino con una sonrisa tranquila. Bueno, Enkidu también lo hace, y, aún así, es clasificado como un Lancer. Romaní, con los brazos cruzados, reflexionó en voz alta. Entonces, en ese mundo divergente, el rey Gilgamesh podría haber aprendido el uso de las lanzas en honor a su amigo. Tal vez incluso desarrolló su uso junto con las cadenas del cielo, perfeccionando ambas. Da Vinci asintió, intrigada por la lógica detrás de aquella idea. Es una suposición bastante interesante sobre esa divergencia, quizá incluso conmovedora. En ese momento, una voz suave y antigua interrumpió el silencio. ¿No vas a decir nada?, preguntó Tiamat, girando levemente la cabeza hacia su lado. Se dirigía a Goetia, quien mantenía su mirada fija en el espacio. No respondió. La Beasti se mantenía inmutable, como si su atención no estuviera aquí, pero su silencio era pesado. Sin embargo, para el dios demoníaco, sí que era curioso lo que estaba ocurriendo con la madre primordial. Algo se estaba gestando en ese intercambio de palabras. Algo que solo aquellos que alguna vez fueron verdaderamente divinos podían percibir. Goetia intentó ubicar con la mirada a la humana que había visto en la pantalla. Sabía que estaba en la sala, que la había sentido antes, pero, ahora no lograba encontrarla. Una niebla, una anomalía mágica o tal vez una ilusión reforzada impedía que su percepción, aún como Beasti, pudiese localizarla. No era una simple humana. Incluso tú, rey de los héroes, caíste en la corrupción de la madre primordial, se burló con frialdad una voz femenina. Era la homúnculo poseída por la auténtica Ishtar. Su sonrisa estaba teñida de desprecio mientras veía cómo, en la pantalla, su contraparte divina luchaba desesperadamente contra una horda interminable. Miles de hijos de Tiamat la rodeaban, la atacaban, la desmembraban. No era una batalla. Era una ejecución. La diosa de la guerra y el amor, en su forma más pura, había sido arrasada. Y en medio de ese caos, el Gilgamesh de aquel mundo, de rodillas, ciego y herido, seguía escuchando el rugido de las bestias, mientras la voz infantil de Manaka jugaba con el destino de todos. Continúa, Sannin, dijo el sujeto, con una media sonrisa mientras cruzaba los brazos. Orochimaru, que había estado observando todo con un brillo analítico en los ojos, asintió lentamente. Con gusto, susurró. Y sus labios se curvaron con una mezcla de fascinación, anticipación, y algo parecido a hambre. Un tercer grial fue roto. Celrex movió una vez más su mano con ese gesto casual que parecía cortar la misma estructura del mundo. La brecha se abrió, temblando como si el universo se rehusara a mostrar lo que había del otro lado. Un hedor putrefacto emergió. Sangre, cadáveres y muerte. Nada más. La visión era apocalíptica. Allí no quedaba ni gloria, ni honor, ni esperanza. Una guerra por el Santo Grial, que había terminado 12 horas después de que aquel Servant fue invocado.
Uno que devoró la propia locura. Uno que era la encarnación del odio sin propósito, del poder sin freno. Fuyuki, la ciudad que tantas veces fue escenario de conflictos mágicos, ya no existía. Solo quedaban ruinas humeantes y un cielo teñido por el rojo de la corrupción. Todo había terminado en una noche. Y en el centro de esa pesadilla, rodeado por un cráter colosal lleno de cuerpos carbonizados, un hombre gigantesco se alzaba. Su cuerpo musculoso no era una muestra de estética o poder. Era una amalgama de brutalidad y aberración. Compacto como una máquina de guerra, tosco como una bestia primitiva. Sostenía una copa ensangrentada. Sus ojos ardían con un desprecio que devoraba todo. Basura, bramó con una voz que no parecía humana. Una palabra cargada de odio, locura y una cólera que negaba incluso el concepto de redención. Todo, absolutamente todo, era indigno ante su mirada. No buscaba el grial. Lo despreciaba. A su lado, Tosaka Tokiomi, su orgulloso máster, no podía alzar la vista. Su cabeza estaba agacha, su rostro bañado en sudor frío. No era miedo, era una sumisión forzada, un acto de instinto, como el de un animal frente a un depredador supremo. No podía mirarlo, ni siquiera a sus pies. La presión de aquel ser era más pesada que el aire mismo. Su servant, aquel que devoró el sentido del grial, no era otro que una versión retorcida del rey de los héroes. La piel de este Gilgamesh alternativo era más bronceada, curtida por guerras que no deberían haber existido. Sus ropas no eran aquellas de realeza dorada y orgullo divino, sino prendas tejidas con sangre y rabia. Está hecho, mestizo. Pensé que esto traería diversión, pero solo me trajo aburrimiento, espetó, su voz como el rugido de una bestia que se había saciado con el alma del mundo. Tokiomi tembló, aún en su reverencia. Te lo agradezco, rey de los héroes, musitó, forzando cada palabra como si con ellas intentara evitar su propia ejecución. El rey loco no respondió. Sus ojos escarlata estaban fijos en los trofeos de guerra que había arrebatado de sus enemigos. Excalibur, aún manchada con la sangre de su dueña. El grimorío prohibido de Gilles de Rais, cuyos hechizos ya no susurraban, sino que gritaban desde el abismo. Las lanzas malditas, tomadas del cráneo y corazón de su portador. Arondig, rota, pero aún brillante. Belerofonte, su montura hecha cadáver. Y las dagas negras del Hassan que, aún sin maestro, parecían desear una nueva garganta que abrir. Sin una palabra más, este Gilgamesh infernal se giró. El mundo a su alrededor pareció distorsionarse, como si la realidad misma se rehusara a contenerlo. Y entonces desapareció. Apareció en un nuevo lugar. Un altar bañado en oscuridad. Una sala sin muros, sin techo, sin fin. En el centro. Un grial. No uno de los creados por humanos. Uno suyo. Personal. Un grial formado con su propia maldad, su propia voluntad. Mi deseo, es la reencarnación verdadera, dijo mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Era como si el universo estuviera rechazando su plegaria. Pero el grial, su grial, la aceptó. El cuerpo del rey se estremeció. Y murió. Pero lo que quedó al final. No fue redención. No fue paz. Fue una sonrisa. Una mueca enferma. Retorcida. Sedienta. Una sonrisa que selló el destino de esa Fuyuki. Una guerra del grial tan caótica que ni el tiempo quiso conservarla. Berserker /Avenger. The King of Madness /Devorato Furut, pero qué carajos. La frase fue unánime, una mezcla de incredulidad y terror recorrió a todos los presentes en la sala. En especial, los servants de la Cuarta Guerra del Grial. Sus rostros reflejaban un solo pensamiento compartido. Ellos murieron, en apenas 12 horas tras la invocación de ese rey enloquecido. Y no fue invocado como Archer. No como la figura arrogante, majestuosa y brutal que todos conocían. No. Esta era una versión distorsionada. Una pesadilla vestida de gloria sangrienta. Un Gilgamesh portando la clase Berserker. Un título que no debía pertenecerle, y sin embargo, lo había adoptado, y consumido. «Debes estar jodiéndome», gritó Ilya, su voz aguda quebrando el silencio cargado de tensión. Gilgamesh tenía fuerza para luchar contra Heracles enloquecido. ¿Qué tan fuerte sería él mismo si estuviera bajo los efectos de la locura? El primer Orel melló y frunció el ceño, su mente girando rápidamente con las implicaciones. Una cuestión más preocupante, dijo con voz grave, ¿por qué un berserker tiene raciocinio o pensamiento coherente? Eso es imposible, agregó el anciano de los Ignillenia, cruzando los brazos con preocupación. La locura debe suprimir el juicio, no afilarlo. ¿No es tan raro? Intervino Atalanta, sus ojos posándose momentáneamente sobre Espartaco, que sonrió con su habitual expresión de revolución. Ese bruto, aunque loco, tenía momentos de claridad. Fragmentos. Instantes de visión coherente entre sus gritos. Pero este Gilgamesh no solo es claro, dijo Romani, su voz apenas un susurro.
Es estratégico. Frío. Calculador. Y aún así, un berserker. ¿A qué se refiere con que consumió la locura? Dijo Noki, con el ceño fruncido. ¿Cómo un ser puede consumir algo que es por definición lo que consume? Eso ya no es locura. Es algo más, dijo Shikaku, cruzando los brazos. Es como si la locura misma fuera devorada, no suprimida. Y Noichi asintió lentamente. Tal vez, es una entidad que ya existía más allá del entendimiento humano. Podría ser por la diferencia entre mundos, intervino Tobirama, de pie con los brazos cruzados detrás de su espalda. Aunque parezcan similares, la verdad es que nuestros universos están construidos sobre bases muy diferentes. Las reglas de su magia, sus mitos, incluso sus bestias divinas, rompen todo principio lógico de chakra o ninjutsu. ¿Un rey que devora la locura? Leónidas habló por fin. Eso es, una declaración de dominio. No es un esclavo del frenesí. Es su amo. Un ser que hace de la locura su herramienta, agregó Mash, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Eso es lo más cercano a un dios, o algo peor. Las palabras del segundo Hokage hicieron que cada ninja presente en la sala asintiera con respeto. Su lógica implacable y capacidad de análisis se imponía incluso frente a lo imposible. Tal vez ese rey tiene la respuesta para sanar la esquizofrenia, comentó Tsunade, más en tono reflexivo que burlón. Tal vez, respondió Mito, su tono sereno pero con cierto dejo de duda ancestral. ¿Pero a qué costo, nieta? ¿A qué costo? Sigue siendo demasiado arriesgado, agregó Kusina, cruzada de brazos. Una mente capaz de devorar la locura, puede convertirse en una locura mayor. Hiruzen se mantenía en silencio, pero su mirada revelaba asombro. Nada en su extensa vida de estudio, batallas y sacrificios le había preparado para ser testigo de esto. Un rey berserker lúcido, que coleccionaba armas sin límites ni fronteras, que reescribía las reglas del mundo espiritual. Mientras tanto, Diarmuido Adwibne, el caballero de la lanza, observaba sus propias armas. Las mismas lanzas que esa versión de Gilgamesh sostenía como trofeos. ¿Por qué no desaparecen mis lanzas si yo ya morí? Preguntó, con voz incrédula, viendo cómo Gaebuide y Gaedearg brillaban entre los tesoros del berserker. El sujeto, aquel misterioso observador que parecía saber demasiado, respondió sin dudar. Por su habilidad de colección de rango X. Una rareza incluso entre los Seruans de más alto nivel. Cada arma que ese rey colecciona, ya sea al derrotar a su oponente o al apoderarse de sus reliquias, pasa a ser parte de su leyenda. Y como tal, se ancla a su existencia, aunque su portador original desaparezca. Los presentes escuchaban en silencio. Además, añadió el sujeto, su leyenda lo describe como el poseedor original de todos los tesoros del mundo. Pasado arcaico. Presente novedoso. Futuro aún no revelado. ¿Cómo puede eso ser posible? Preguntó Shirou, claramente impactado. Sus habilidades son raras incluso entre los héroes legendarios. Pero lo que rompe toda lógica es su deseo. ¿No se decía que los Seruans no pueden reencarnar? Intervino Leónidas, ceño fruncido. Cierto. Pero este no fue un deseo para que su alma espiritual se reencarnara. Fue un deseo para que su yo original, en el lecho de muerte, pudiera hacerlo. Hubo un momento de silencio. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Romani, al borde del asiento. El sujeto esbozó una sonrisa tenue. En este caso, se usaron 3 griales para realizar el milagro. El primero, el de Fuyuki, que fue corrompido por Angra Mainyu. El segundo, el que manipuló Zelrech, que puede abrir caminos entre realidades y líneas temporales. Y el tercero, el propio grial del rey de los héroes. Una manifestación que él mismo arrancó del mundo con sus propias manos. ¿Un grial creado por un Servant? Dijo Mash, perpleja. No, un grial creado por un hombre que dejó de ser Servant. Y volvió a ser humano. Las palabras cayeron con peso divino. Y en ese instante, algunos comprendieron. El rey berserker había vencido incluso a la muerte espiritual. No con poder, sino con voluntad absoluta. Y aún más aterrador. Con método. Además, los 2 últimos griales utilizados no eran parte del sistema creado por las 3 familias. Eran auténticos. Griales verdaderos, no mecanismos construidos con magia limitada, sino reliquias capaces de alterar la propia estructura del mundo. Aquello no era una invocación. Era una resurrección. Un regreso divino, o quizás demoníaco. Esto es malo. Esto es jodidamente malo. Ese pensamiento fue compartido por muchos Seruans al mismo tiempo, incluso aquellos que no conocían bien al rey de los héroes. Porque esto ya no era solo una versión de Gilgamesh. Era uno por cada clase. Un Gilgamesh Saber. Un Gilgamesh Lancer. Un Gilgamesh Assassin. Un Gilgamesh Rider. Un Gilgamesh Caster.
Un Gilgamesh Berserker. Y ahora, ante sus ojos. Un Gilgamesh Avenger. ¿Cuántas clases van ahora? Preguntó Sakura Matou, su voz temblando ligeramente. Veamos, esta es la versión Berserker y Avenger, dijo Rin, frunciendo el ceño mientras leía las letras doradas que flotaban frente a todos. La inscripción era clara. Class. Berserker / Avenger Truename. Gilgamesh, de Urato Furut, un doble clase. ¿Es eso posible? Preguntó Shirou, incrédulo. Tal vez pueda fungir como ambas clases, respondió Saber Alter, su tono tan frío como su mirada. O, tal vez como Berserker tiene habilidades de la clase Avenger, opinó Ilya, cruzando los brazos. Nadie conocía mejor los secretos de esa clase que ella. Después de todo, su familia había intentado crear al primer Avenger, y el resultado fue Angra Mainyu. Los Avenger presentes se tensaron al ver a esa nueva figura en la pantalla. Incluso ellos, nacidos del odio y la venganza, se sintieron amenazados por esa existencia. No era el aura de un hombre consumido por la ira. Era la ira personificada. Una maldición con forma humana. Y eso no fue todo. La imagen proyectada por el caleidoscopio mostraba la Fuyuki destrozada, los cadáveres de múltiples Seruans apilados como trofeos. Armas legendarias incrustadas en paredes, fuego místico consumiendo todo, y un único trono elevado sobre una torre de huesos. El rey de esta era no reclamaba tierras. Reclamaba el mundo entero como una colección maldita. La voz de Zelrech, aunque lejana, resonó finalmente. Este, no es un simple error temporal. Este es un eje divergente que nunca debió existir. Un rey que no solo sobrevivió al tiempo, sino que lo doblegó. Y aún así. Una sonrisa ladina se dibujó en el rostro de la manaca presente en la sala, quien había guardado silencio todo ese tiempo. Pero aún no han visto al Gilgamesh Assassin, ¿cierto? Un escalofrío recorrió la espalda de más de uno. Porque si este era solo el comienzo. ¿Qué clase de infierno era el final? Sigue siendo igual de fuerte. Los Seruan suspiraron, aunque no todos por resignación. Algunos por miedo. Otros por ira contenida. Pero los más peligrosos, por interés genuino. Sin embargo, incluso los más fuertes entre ellos, aquellos que alguna vez reclamaron tronos, que fueron leyendas vivientes o apóstoles de dioses, dudaban en enfrentarse a ese rey de los héroes bajo la sombría combinación de las clases Berserker y Avenger. Porque ya habían visto lo que ese ser era capaz de hacer. En una sola escena. Iskander, el rey de conquistadores, estaba empotrado en un edificio, su carroza rota, su manto hecho trizas. Diarmuid, el caballero de dos lanzas, yacía con la cabeza destrozada como si hubiera sido aplastada por una fuerza divina. Y la propia Saber, el legendario rey de los caballeros, Artoria Pendragon, fue asesinada con una precisión tan cruel como elegante. Su cabeza, separada con un único corte limpio, yacía junto al cuerpo aún en postura de batalla. Aún sostenía Excalibur. Pero era su sangre la que resbalaba por el pomo. Realmente un berserker muy brutal, comentó Semiramis, su rostro usualmente altivo adoptando una expresión seria y tensa. Mucho. Asintió Amakusa Shirou, los ojos clavados en la proyección con un temor que rara vez dejaba ver. Mordred, al ver el cadáver de su padre siendo alzado por el Gilgamesh en pantalla como si fuera un trofeo más, rechinó los dientes. Ese bastardo. Escupió con rabia. Su padre, las distintas versiones de Artoria, simplemente guardaron silencio. Pero su quietud era la de una tormenta que espera el momento adecuado. No solo fueron decapitados, decía la imagen proyectada, sino que las manos del rey Artoria aún estaban firmemente sujetas al pomo de Excalibur. Y un hilo de sangre bajaba lentamente, como si la espada misma llorara por su derrota. Este no es un simple berserker, murmuró Karna, su tono más reverente que guerrero. Esta es la manifestación de un rencor antiguo. Uno que fue negado por los dioses, y olvidado por los humanos. Heracles, por su parte, se mantenía inmóvil, pero sus músculos estaban tensos. Incluso él, el más famoso berserker de todos, dudaba si podría vencerlos si se enfrentaban. Este Gilgamesh, dijo Skatach, la reina del inframundo. No se mueve como un loco. Se mueve como un dios con un propósito. En el rincón de la sala, Angra Mainyu, el Avenger original, sonrió por primera vez. Interesante, alguien que no solo abraza la locura, sino que la moldea a su imagen y semejanza. ¿Acaso soy yo el error, o él es la versión perfecta? Todos callaron cuando el sujeto habló de nuevo. Este es el Gilgamesh nacido no del deseo, sino del odio. El que fue negado el derecho a morir en paz.
el que vio la humanidad fallar una y otra vez, y decidió tomar la justicia de los dioses en sus propias manos. Y justo antes de que la imagen se desvaneciera, una última frase se proyectó, grabada en oro rojo sobre el cielo ennegrecido. Si los dioses no me aceptan, yo mismo me coronaré como el último, el único, el verdadero, rey de los reinos caídos. El otro Gilgamesh, el que fue devorado por la Beast Sexto, estaba catalogado como Lancer y Alter Ego, dijo Emilia, su voz cargada de seriedad. Su máster, Rin Tosaka, asintió mientras observaba la pantalla con concentración. ¿Sabes lo que son los alter egos? Preguntó Rin, sin apartar la vista del horror que se desarrollaba en la imagen. Emilia asintió lentamente. Sí, son servants formados por aspectos alternativos, desviaciones de la personalidad o versiones extremas de sí mismos. Casi como un reflejo, o una malformación. Volteó ligeramente hacia Ator y Alter, quien escuchaba en silencio, la mirada fría y estoica. Ella era la prueba viviente de lo que podía surgir cuando un ideal tan puro como el de proteger a todos, se deformaba en un absolutismo tiránico. Ese Lancer, no era solo otro Gilgamesh. Era el que intentó ser mejor. El que cambió por alguien más, por respeto, por duelo. Tal vez, por Enkidu. Emilia dijo, bajando ligeramente el tono. Y fue precisamente él, el que cayó primero, añadió Rin con un hilo de voz amarga. El otro era un Rider, dijo Medusa, con una expresión sombría. No un rey, un emperador. Un conquistador que no gobernaba solo una ciudad, sino que había buscado someter al mundo entero con sus tesoros y ejércitos. Todos guardaron silencio ante esa afirmación. Porque cada uno sabía que cuando las versiones alternativas de Gilgamesh empezaban a caer una tras otra, el mundo mismo se agrietaba. Mejor continuemos. Dijo finalmente uno de los ninjas, y el sujeto le hizo una seña a Orochimaru, que con una sonrisa apenas visible, asintió y abrió el siguiente pergamino. Sus dedos se deslizaron lentamente, casi como si estuviera disfrutando del peso de las palabras que iban a desatarse. Un cuarto grial desapareció. Sus partículas doradas se disolvieron en el aire, danzando mientras se deslizaban hacia la hendidura abierta por la segunda magia. En un parpadeo, un hombre apareció sobrevolando los cielos. Desde las alturas, contemplaba una batalla campal desatada entre dos fuerzas opuestas. Red Faction. Black Faction. Sus ojos rojos ardían con intensidad, pero su expresión era impasible. No tenía intención de intervenir. Le parecía absurdo. ¿Una clase ruler? ¿Justicia en una guerra donde nada es justo? La idea en sí le resultaba estúpida. Después de todo, ¿qué guerra ha sido justa alguna vez? Solo hay débiles y fuertes. Ganadores y perdedores. Asesinos y asesinados. Nada más. Sin embargo, ahora estaba aquí, observándolo todo con una calma inquietante. No esperaba que, de pronto, una gigantesca bola de fuego estallara cerca de su posición, rasgando el cielo con furia abrasadora. ¿Quieres enfrentarte a mí?, murmuró, sereno, sin moverse un centímetro. A pesar del ataque, no había enojo en su voz. Solo un tono tranquilo, casi condescendiente. La versión ruler del rey de los héroes miró directamente al Lancer of Red. Hijo de Surya, eres impertinente, admitió, cruzando los brazos con aire regio. Pero debo reconocerlo, me igualas en fuerza. El aire tembló cuando pronunció las siguientes palabras. Muy bien. Yo, Gilgamesh, hijo de Ninsun. Declaro que este combate dé comienzo. En tierra firme, todos los Servants alzaron la vista, sorprendidos. Un estremecimiento colectivo recorrió el campo de batalla. El rey de los héroes acababa de invocar el poder de sus sellos de comando. El uso de los sellos de comando alteró el flujo del campo de batalla. Todas las peleas se detuvieron, excepto una. Solo un combate podía suceder ahora. Gilgamesh contra Karna. Y ningún Servant tendría permitido intervenir. Karna observó al rey de los héroes con seriedad. El monarca flotaba con imponente elegancia, envuelto en vestiduras rojas decoradas con toques de oro antiguo. Sus ojos carmesí brillaban con un fulgor travieso, pero su rostro permanecía sereno, casi impasible. La espada de Gilgamesh comenzó a brillar. Uno a uno, los sellos de comando grabados en su hoja ardieron con luz divina. Ahora, comencemos. Y sin más palabras, avanzaron hacia la batalla. Choque de semidioses. Destino entrelazado. Honor y orgullo al filo del abismo. Y sin que esta versión del rey de los héroes lo supiera. El poder de dos griales ya había comenzado a afectar a su pasado. La línea entre presente y pasado empezaba a desdibujarse. Por cierto, hijo de Surya, la voz de Ruler resonó con calma, como si no le preocupara estar a punto de enfrentarse a su igual. O al menos, su igual si el rey de los héroes fuera solo un archer. Habla, rey de los héroes, respondió Karna.
Su cuerpo ardía lentamente, y el calor de sus llamas comenzaba a distorsionar el aire a su alrededor. Dime, semidios invulnerable, prosiguió Ruler, con esa tranquilidad que solo los verdaderamente poderosos poseen. ¿Sabes cuánto es el 90% de lo infinito? Karna frunció el ceño, desconcertado por la pregunta. Pero Gilgamesh solo sonrió. Y entonces, el mundo cambió. Una vasta extensión del cielo se iluminó como si un nuevo sol hubiese nacido. Más de 50 kilómetros fueron bañados por un resplandor dorado. Las puertas de Babilonia, aquellas que no se habían abierto con tanta violencia desde su enfrentamiento con Enkidu, se abrieron de par en par, no como una técnica, no como un arma, como una declaración. Ahora sí, Ruler habló con una sonrisa que solo se dedica a los viejos amigos antes de un duelo legendario. ¿Te pareces y empezamos? Ruler / pretender. El santo hijo de los dioses / el que se reí de la divinidad. ¿Y ahora es un ruler, y un pretender? Murmuró Romani con un suspiro, su mirada fija en la pantalla, entre preocupado e intrigado. Aquella segunda clase, pretender, no aparecía en ninguno de los registros de Chaldea. Era completamente desconocida. Los demás magos también comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué significaban esas dos clases nuevas. Había demasiadas variables fuera de control. Ese Gilgamesh, se ve más fuerte que todos ustedes, comentó Boruto, señalando sin rodeos a los reyes de Uruk, quienes intercambiaron miradas al escuchar al hijo del séptimo Hokage. No eres el más adecuado para juzgar quién es más fuerte que quién, replicó Caster, con su habitual tono sereno. Espera, ¿en serio usó un sello de comando solo para detener a todos los Servants? Exclamó Aber, completamente sorprendido. Por supuesto que lo hizo, la voz infantil cortó el aire con firmeza. Tengo toda la razón. Es imposible ser justo en una guerra que no lo es. El niño rey habló con una madurez que contrastaba con su apariencia. Sus ojos no eran de un niño. Eran de alguien que había visto demasiadas guerras, y no creía en ninguna. Tú lo dijiste, ¿qué conflicto es justo? Dijo Naruto en su versión adolescente, con los ojos entrecerrados. El más joven, su versión niño, seguía repitiéndose esas palabras en silencio, como si quisiera grabarlas en su alma. Nada es justo. La justicia solo proviene de quienes gobiernan este mundo. Si eres débil, nada será justo para ti. Si eres fuerte, tu decisión será la más justa. Un susurro, inexplicable pero resonante, surgió en lo más profundo de su mente. Y, desde el rincón más oscuro de su espacio mental, Kurama sonrió con una expresión que no era del todo reconfortante. Entre sombras, solo se veían sus colmillos masivos y brillantes, y ese par de ojos rojos que cortaban la oscuridad como cuchillas. En la sala de observación, la tensión se sentía en el aire. ¿Alguien sabe algo sobre estas clases? Preguntó Shirou, rompiendo el silencio con una voz grave. Al escuchar la pregunta, Jeanne se puso de pie lentamente. Su presencia se impuso en el lugar como una luz firme en medio de la incertidumbre. Con una leve reverencia, habló con firmeza. Primero que todo, permítanme presentarme. Soy Jeanne Dark, Servant de clase Ruler. Combatí en la Gran Guerra por el Santo Grial, en medio del enfrentamiento entre facciones. Todos los presentes la miraron en silencio. Apariencia pulcra. Armadura reluciente. Una mirada férrea, marcada por la fe de quien ha muerto y vuelto por una causa mayor. Pero incluso su solemne introducción no impresionó a todos. Eso no nos dice mucho, murmuró un shinobi al azar, cruzado de brazos, algo incrédulo. Tú, asqueroso hereje. ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestra santa? Gilles de Rice gritó con demencia, su voz resonando como un chillido blasfemo. Su voz retumbó en la sala, y en un instante, uno de sus repulsivos tentáculos estuvo a punto de atravesar al shinobi imprudente. Y, como era de esperarse, el ninja imprudente estuvo a punto de morir al instante, cuando uno de los monstruosos tentáculos invocados por el caster demente se lanzó hacia él con sed de sangre. Bueno, no es como si nos afectara mucho saber toda esta información, intervino Shikaku, cruzando los brazos con calma. Al final, somos de universos diferentes. El único contacto que tendremos es en esta sala. Básicamente, eres un juez, dijo Shikamaru, con ese tono analítico y perezoso que lo caracterizaba. Me disculpo por mis palabras, joven doncella, intervino Tobirama, sin apartar la mirada de Jeanne. Pero esa clase, es una estupidez. Jeanne no se ofendió. Asintió lentamente, comprendiendo que, en efecto, ser juez en una guerra sin justicia es una paradoja cruel. Está bien, creo que mejor termino yo, interrumpió otro de los presentes, dirigiéndose a Jeanne con respeto, pero sin solemnidad. Puedes sentarte, Santa de Orleans.
Jeanne inclinó la cabeza con dignidad y se retiró a su lugar, mientras el nuevo orador tomaba el centro de la atención. Como ya saben, los rulers son los jueces, designados para observar, mediar y, en casos extremos, intervenir. Aunque, como estamos viendo, incluso eso puede ser cuestionable. Ya lo repitieron mucho, murmuró un ninja al azar, fastidiado. Shukaku, ¿podrías? Preguntó el sujeto, mirando al enorme Tanuki con una ceja levantada. Claro, pero solo si lo haces crocante, respondió el Big, lamiéndose los labios con una sonrisa perversa. Está bien. Oye, espera. Déjame. Gritó el ninja justo antes de que un chasquido resonara en la sala. Todos se quedaron en silencio por un segundo. Ese sonido era inconfundible. El crujido exacto de algo siendo masticado, muy crocante. Delicioso, dijo Shukaku, saboreando con satisfacción mientras se relamía las patas. Bien, como decía antes de que me interrumpieran con esa falta de respeto, retomó el sujeto con total normalidad, ignorando lo que acababa de pasar. El criterio para ser invocado como ruler es la imparcialidad. Y también el no tener ningún deseo personal por el Santo Grial. Aquellos que califican suelen ser santos, mártires o figuras sin apego a los deseos mundanos. En condiciones normales, cualquier ruler invocado para presidir un conflicto por el Grial será, de hecho, un santo. La sala escuchaba con atención renovada. Sin embargo, añadió, alzando un dedo, hay una excepción. Amakusa Shirouto Kisada. Una aberración. Aunque fue invocado bajo la clase ruler, su imparcialidad es dudosa, y no cumple realmente con los estándares de un verdadero juez. En resumen, concluyó, cruzando los brazos. Cuando el sistema funciona, rulers deberían ser los árbitros de la guerra. Pero como todo sistema, puede corromperse. ¿Y qué hay del rey de los héroes? Intervino Semiramis, cruzando los brazos con desdén. Él no es precisamente imparcial. Tienes razón, respondió el sujeto, sin perder la compostura. De hecho, no lo es del todo. Hubo un breve silencio. Entonces, con una mirada segura, añadió. Pero la verdad es que sí lo es. Las miradas se cruzaron, confundidas. Como rey, su deber no es participar, sino juzgar. Y en ese sentido, su designación como ruler es acertada. No tiene interés alguno en el Grial. Porque desde el principio, el Grial le pertenece. Una afirmación que cayó como un martillo. Con esa mentalidad, añadió, el rey de los héroes no compite por el Santo Grial. Él decide quién es digno de tenerlo. Porque eso es lo que un rey verdadero hace. Las diferentes versiones de Gilgamesh, cada una con distinta forma, edad y actitud, asintieron casi al unísono. Exacto, dijeron, con una mezcla de arrogancia y solemnidad. Eso es lo que hace un rey. Un breve silencio fue interrumpido por una nueva declaración. Ahora bien, en cuanto a los pretender. El ambiente se tensó. Nadie sabía qué esperar. Ellos, técnicamente, son la antítesis directa de los rulers. Los pretender, comenzó a explicar el sujeto, su voz más grave y seria, son aquellos que se convirtieron en héroes mientras fingían ser otra persona. No hablamos de simples disfraces como los de un zorro enmascarado o un justiciero oculto. Sino de individuos que actuaron toda su vida bajo el rol de otro, incluso engañando a sí mismos y al mundo para alcanzar sus fines. Es curioso, interrumpió Semiramis, con una sonrisa venenosa. El rey de los héroes, tan orgulloso, ¿por qué haría algo tan bajo como fingir ser otra persona? La imagen de Gilgamesh apareció en la pantalla. Silencioso. Inmóvil. Observando el cielo en plena batalla. Desde un rincón, Enkidu lo miró con una pizca de duda en los ojos. Un presentimiento le arañaba el pecho. Su amigo, en ese mundo alterno, se convirtió en un pretender. Después de su muerte, ese Gilgamesh había tomado una máscara, una fachada, una obediencia fingida, un juicio disfrazado de lealtad. Los pretender, continuó el narrador, también pueden definirse como espíritus heroicos que no luchan contra el hombre ni la bestia, sino contra el mundo mismo, a través de falsas representaciones. Más allá de una simple falsificación, un pretender engaña hasta el alma. Para obtener más poder y más logros que el verdadero. El silencio se volvió espeso, hasta que una voz entre los magos se alzó. Entonces, Gilgamesh cumple los requisitos para ser un ruler, no por ser un santo, dijo Tokiomi, frunciendo el ceño, sino porque en ese mundo fingió ser un hijo obediente de los dioses, mientras bajo esa fachada buscaba su destrucción. Correcto, afirmó el sujeto, con seriedad. Eso, y lo ya dicho. Su imparcialidad como rey. Además, continuó el sujeto, Gilgamesh no tiene verdadero interés en el Grial. Después de todo, le pertenece por derecho real. Los reyes de Uruk asintieron con solemnidad.
Solo ellos podían juzgar quién merecía uno de los tesoros de su bóveda. El Santo Grial era simplemente otro objeto en su colección. ¿Cierto?, murmuró uno de ellos, como si no necesitara más explicación. Es por esa razón que su existencia como ruler es una contradicción viviente, añadió el sujeto, con una sonrisa intrigada. ¿Sabes?, dijo Kuchulain, cruzando los brazos mientras observaba el combate en la pantalla, eres de los pocos que hacen que el rey de los héroes no se muestre arrogante al enfrentarte. El comentario iba dirigido a su compañero Lancer, Karna, quien observaba fijamente el duelo entre las versiones alternativas de él y Gilgamesh. Sus sellos de comando son muy superiores a los míos, murmuró Jeanne, sorprendida, al ver cómo brillaban los intrincados símbolos mágicos en la espalda del rey babilónico. No está nada mal, comentaron los otros reyes, observando con atención. Esa versión es más fuerte que ustedes, se atrevió a decir uno de los observadores. Técnicamente, sí, respondió un caster con tono medido, aunque una ligera duda se reflejaba en su voz. De hecho, cuando aún estaba vivo, esa versión de Gilgamesh era más poderosa que su versión Archer. El necesitar un máster, en su forma Archer, lo limita. Todos guardaron silencio por un momento. La verdad era evidente. El Gilgamesh que estaban viendo ahora era una fusión peligrosa entre poder divino, autoridad real e independencia absoluta. Y ahora, estaba peleando contra Karna, un semidios en llamas cuyo nombre hacía temblar incluso a los cielos. En cambio, como semidios con alta divinidad, Gilgamesh poseía tanto maná que podía realizar proezas que empequeñecían a su versión Archer. Un ejemplo sencillo. Cuando era humano, fue capaz de detener los ataques de Kingu por sí solo. Y se supone que, como Servant, su poder debería ser incluso mayor, ya que representa su estado idealizado, su cúspide como espíritu heroico. Con los Servants en juego, es difícil decir si uno es más fuerte o más débil que su contraparte viva, dijo el séptimo Hokage, cruzando los brazos. Cierto, asintió Caster, meditando cada palabra. Hay casos en los que la versión Servant tiene habilidades inferiores a cuando estaban vivos. Y también lo contrario, agregó. Existen héroes que eran relativamente débiles en vida, pero como Servants se vuelven titanes. En ese momento, el sujeto que hablaba detuvo su mirada en dos figuras. La primera, un hombre cubierto por una túnica oscura, cuyo rostro era una calavera cubierta por un velo de sombras. King Hassan. Tomen a King Hassan, por ejemplo, continuó. Incluso como Grand Servant, no posee la misma habilidad de asesinato que tenía en vida. Hubo un murmullo en la sala. En su forma humana, era una sombra que ni siquiera los dioses podían percibir. Podía asesinar sin delatarse, sin sonido, sin presencia. Su víctima no entendía cuándo ni cómo había sido decapitada. Solo sabía que ya estaba muerta. Algunos se estremecieron ante la imagen. Como Servant, su poder es más imponente, más visible, pero esa sutileza letal, ese arte. Se perdió con el título de grande. Y el segundo caso fue Nero. En vida, era considerablemente inferior a su versión Servant. Durante su singularidad, ni siquiera pudo hacerle frente a su tío, de nombre desconocido, ya que el autor no quería leer la wiki. Un murmullo divertido recorrió a los observadores multidimensionales. «¿Qué pregunta tan extraña la del rey Gilgamesh?», comentó Mash, confundida. «De hecho, tiene más sentido que muchas otras cosas que ese megalómano ha dicho antes», le respondió Heracles con una media sonrisa. Mash lo miró intrigada. «¿Por qué lo dices?». «Eso es fácil de explicar», intervino Karna, su voz tranquila, pero firme. «Mi armadura divina puede bloquear hasta el 90% del daño que recibo. Sin embargo», añadió con un leve gesto de resignación, «el 90% de infinito, sigue siendo infinito». «¿Lo es?», preguntó Ritsuka, cruzando los brazos con el ceño fruncido, ¿o no? «Puede ser». «¿Cómo puede que no?», dijo finalmente el sabio rey de Uruk, con una sonrisa enigmática. «Gilgamesh, Karna, Heracles, Enkidu, Arturia. Técnicamente todos están a la par en términos de poder bruto», comentó Romani, con una expresión seria. «Cierto», añadió. «Pero cuando hablamos de Servants, hay muchas variables que considerar en un combate. Aunque se diga que somos iguales», intervino Da Vinci con un tono más melancólico, «Gilgamesh mató fácilmente a Heracles. Porque él estaba protegiendo a Ilia. La veía como a una hija. Una hija que en el pasado, murió por sus propias manos». El silencio cayó unos segundos entre los presentes. «¿Y a ti qué te pasa?», interrumpió bruscamente Atalanta, mirando con disgusto al caster de la Red Faction. Los ojos de Shakespeare brillaban con una emoción teatral casi febril. «Oh, mi aclamada cazadora. ¿Cómo podría, un pobre dramaturgo como yo, dejar pasar todo esto?». Extendió los brazos como si hablara desde un escenario invisible.
¿Cómo no capturar la tragedia? ¿El heroísmo? ¿La pérdida y la gloria de estos momentos? Soy Shakespeare. Y mi bella musa está frente a mis ojos. ¿Cómo evitar que la inspiración fluya y se retrate en estas hojas? ¿Que probablemente nadie leerá jamás? Ignoremos al escritor que parece estar teniendo un orgasmo, dijo el sujeto con sequedad, devolviendo la atención al centro del debate. Ahora díganme. ¿Realmente creen que pueden vencer eso? Señaló la pantalla. Allí, el duelo entre Karna y Gilgamesh Ruler ardía con una intensidad casi divina. Los Servants presentes guardaron silencio. Nadie se atrevió a responder. Incluso las propias Beast guardaron silencio ante la escena. Me pregunto si, el Buda de clase saber podría detenerlo. Susurró Akuno, con duda en los ojos. Esa es una buena pregunta, Dorothy, dijo el sujeto con una sonrisa radiada. Pero no es algo que yo, ni siquiera el autor, debamos responder, añadió encogiéndose de hombros. Miró entonces a los presentes, y su mirada se detuvo en uno en particular. Aunque, hablando de esa clase en particular, dijo con un brillo peligroso en los ojos. Su vista se posó en el Naruto Hokage, que permanecía en silencio, atento. Él, probablemente sería el único de todas sus versiones que podría haber sido catalogado bajo esa clase. Saber. ¿Saber, cómo saber? Preguntó Rin, señalando instintivamente a Arturia. No, respondió el sujeto, esta vez con tono solemne. Esa clase no se refiere a espadas ni a caballeros. Se reserva únicamente para los mesías. Entonces, ¿Naruto? Intervino Tsunade, dudosa. Sí, y no, respondió él, girándose lentamente hacia ella. Si te refieres a alguno de los Narutos aquí presentes, entonces sí, en cierto modo. Podrían caer bajo esa designación si cumplen ciertos requisitos. Pero si hablamos del Naruto del libro. Hubo un leve escalofrío entre los presentes. Bueno, dijo con media sonrisa, llamarlo anticristo, si lo vemos desde un punto de vista cristiano, no sería un error. Y si prefieren otro nombre. Chaoskin también encajaría. El peso de esas palabras cayó como una losa sobre la sala. Ahora bien. ¿Te parece si continúas, Orochimaru? Finalizó, volviendo a sentarse como si no acabara de soltar un masivo spoiler. Un quinto grial brilló con intensidad cegadora, mientras un rey contemplaba el final de su amigo. El mundo mismo lloraba la partida de uno de los seres más puros y poderosos que jamás existieron. Un arma forjada por los dioses. ¿Divinidad? No, blasfemia. Una bestia divina con el poder de superarlo incluso en su estado más irracional. ¿Era eso posible? Tal vez. Después de todo, eran iguales. Gilgamesh y Enkidu nacieron fuertes. Pilares del mundo. Anclas del destino. ¿Eran fuertes por sus circunstancias, o las circunstancias los hicieron fuertes? Una duda sin respuesta. Pero, ¿qué importaba ya? El rey de los héroes temblaba. No de miedo. No de frío, sino de pérdida. El cuerpo de su amigo se había desvanecido, pero algo quedó. Un recuerdo. Aquello que lo definía. Sus cadenas. Cadenas capaces de atar a los propios dioses y doblegarlos. Las cadenas del cielo comenzaron a serpentear por los brazos de Gilgamesh, enroscándose en su torso, subiendo por su cuello, abrazándolo como el eco de un pasado irrompible. El rey tomó una de las puntas. Y en un arranque de furia, se apuñaló el pecho. Pero su mirada no cambió. Se mantuvo impasible, su cabello aún cubriendo sus ojos, como si la ira no necesitara mostrarse para ser sentida. Algo se había roto. O más bien, algo había despertado. Un instinto asesino. Un odio frío, puro, dirigido hacia lo alto. Odio a lo divino. Odio a los dioses que miraban a la humanidad desde las alturas con desprecio. El rey de los héroes extendió los brazos. Y entonces, poco a poco, una presión opresiva comenzó a emanar de su cuerpo. Como si todo el cielo se doblara ante su rabia. Las cadenas del cielo se alimentaban de su divinidad. Secaban la raíz misma que lo hacía más que humano, y más que un dios. El rey de los héroes comenzó a resquebrajarse. No por locura, no por ira, sino por odio. Un odio tan profundo que se confundía con el vacío. Un abismo. Pero no fue Gilgamesh quien cayó en él. Fue el abismo quien tembló al verlo. El abismo intentó huir, como un insecto que comprende, demasiado tarde, que está ante su depredador. Oh, dioses. Oh, humanidad. Regocíjense. Este rey ha despertado. Este rey ha aclarado su voluntad. El rey de los héroes parpadeó, contemplando el lugar donde ahora estaba. Y entonces lo dijo, sin emoción, solo certeza. El cielo se abrió una vez más. No por un dios. No por un demonio. Sino por una voluntad. El primer grial de Fuyuki hizo algo que solo la retorcida esencia de Angra Mainyu podía provocar. No fue destruido por accidente. Fue destruido por elección.
Y en ese acto, no surgió la nada, nació una luz negra, una estrella muerta, y con ella, descendió Gilgamesh, el asesino del silencio eterno, el rey silente. Sus palabras no fueron dichas, fueron sentidas. Flotaron en el aire como cuchillas, cortando más que cualquier espada. Mientras tanto, el grial de Zelredge hizo algo distinto. No creó una aberración. Tomó una parte del alma del rey, y la reencarnó. El rey de los héroes miró a lo lejos. Un rayo atronador retumbó en el horizonte. Y al instante siguiente, ya no estaba. En su palacio, una mujer de belleza serena, vestida con una túnica verde y un velo, observaba desde un balcón del castillo. El rey lo había perdido todo. Su amigo, su compañero, su nexo con el mundo. Siduri permanecía en pie, firme, silenciosa. No fue hasta que una luz, entre dorada y negra, apareció detrás de ella, que sus ojos se abrieron, con mezcla de asombro y algo más profundo. Mi gran rey, has aclarado tus pensamientos, murmuró. La cortesana se giró lentamente, y al ver al rey, tembló. No por miedo. No, no era miedo lo que sentía. Era porque el rey arrogante que conocía ya no estaba allí. Lo que tenía frente a ella era un vacío. Un cascarón. Sin emoción. Sin sentimiento. Sin instinto ni razón. Solo eso. Un vacío, con forma de rey. Mi rey, susurró Siduri. Fueron las únicas palabras que el rey pronunció con calma. Sí, Siduri, respondió él. ¿Se marchará? Me marcharé. Pero, mi señor, usted. Aún no he terminado. La voz del rey seguía igual. Sin emoción. Sin alma. Siduri observó cómo la herida en su pecho, aquel acto de rabia sagrada, sanaba a una velocidad antinatural. ¿Qué le está pasando? Pensó la bella cortesana, su corazón encogido. Antes de irme, debo dejar algo. No puedo permitir que mi pueblo caiga en la miseria por mi ausencia. Se acercó un paso más. Y entonces lo dijo, sin titubeo. Siduri, te dejo mi descendencia. La mujer quedó en completo silencio. Miraba al rey de los héroes como si no pudiera comprender del todo lo que pedía. Porque en verdad, no lo comprendía. Uruk ya tenía hijos de Gilgamesh. Cientos, tal vez miles. Después de todo, el rey tomaba la virginidad de cada mujer que se casaba. No era un secreto. Sería absurdo pensar que no hubiera algún descendiente suyo. Y sin embargo, bajo el criterio del propio Gilgamesh, todos eran indignos. Mestizos sin visión. Sin la sangre pura ni la voluntad de reyes. Eran parte del pueblo, pero no realeza. Mi señor, intentó decir Siduri. No importa. Los otros son indignos. El rey de los héroes desvió la mirada hacia Uruk, sus ojos recorriendo, uno a uno, los hogares que albergaban descendientes suyos. Sí, eran sus hijos, pero al mismo tiempo, no lo eran. Llevaban su sangre, pero no su visión. No su esencia. ¿Irá a asesinar a los dioses?, preguntó Siduri, la voz temblando. ¿Asesinar? El rey de los héroes inclinó la cabeza hacia ella, observándola en silencio. Y entonces respondió. La muerte, es un acto demasiado misericordioso para ellos. Luego giró la vista hacia las sombras tras él. ¿No lo crees, Ishtar? Siduri se volvió al escuchar el nombre. Y se congeló. Allí estaba la diosa de la guerra y la fertilidad. O lo que quedaba de ella. Sin brazos. Sin piernas. Las cuencas de sus ojos vacías y sangrantes. Su lengua colgaba fuera de la boca, mientras la mandíbula inferior, había sido arrancada. Mi señor, usted, balbuceó Siduri, incapaz de sostener la escena. Ignórala. Y sígueme, proclamó el rey, sin emoción, sin juicio. Siduri no se movió. No podía. Camina, Siduri, repitió el rey de los héroes. Y entonces, como quien da una orden menor, acarició la cabeza de su león, su fiel bestia, que se relamió el hocico con expectación. Puedes devorar los restos de esta diosa aberrante. Y con un rugido salvaje, el león se lanzó hacia la verdadera Ishtar. Mucho tiempo después, Siduri, serena y envejecida, observaba al joven que se sentaba en el trono. El trono heredado del rey de los héroes. El muchacho tenía rasgos suyos. Pero también, y de forma inconfundible, los ojos del rey de Uruk. Siduri desvió la mirada hacia el cielo, ahora sombrío. Los recuerdos pesaban más que el tiempo. Habían pasado 25 años. 25 años desde la desaparición del rey. Hace 10 años, el inframundo cayó. Vaya, esto sí que es nuevo, ¿no lo crees, dios del inframundo? Las palabras flotaban en el aire, pesadas, mientras caían como sentencia. Desde lo alto, un cuerpo envuelto en una estela de fulgor azul descendió, precipitándose hacia un lago de aguas imposibles. La superficie no era de un solo color, sino un torbellino heterocrómico. A veces un tono dominaba, otras se mezclaban sin lógica aparente. Nunca era el mismo, nunca era predecible.
Del lago emergió lentamente el cuerpo del dios, o al menos, el recipiente terrenal que usaba para manifestarse. Estaba herido. Sangraba. La sangre, oscura como brea, contrastaba con el resplandor de su esencia divina. En otra parte no muy lejos, el leve roce de una bota dorada quebró el espejo de agua. Ondas suaves se expandieron, como si el mismo universo contuviera la respiración. El dios gruñó con furia contenida, alzando la mirada hacia la figura que aguardaba con arrogancia regia. Allí estaba él, el rey dorado, imperturbable, con esa sonrisa altanera esculpida en piedra. Una mueca que jamás se desvanecía. ¿Acaso te di permiso de alzar la vista hacia mí, mongrel? La voz del rey de los héroes cortó el silencio como una daga, su tono era burla pura, veneno disfrazado de nobleza. Y sin dar tiempo a respuesta, la punta de arpe, brillante y cruel, atravesó sin misericordia la cuenca del ojo derecho del dios. «Maldito seas, hijo de Ninsun». Rugió Nergal, su voz retumbando como el eco de 1000 tormentas en el inframundo. «Estúpido dios», replicó Gilgamesh con una sonrisa torcida. «¿Haciendo que recuerde a mi amada madre? ¡Qué patético! Esa estúpida, debimos detenerla», espetó Nergal, la rabia retorciendo cada palabra. «Y a ti también, con tu obsesión por poseer cada tesoro del mundo». «Silencio», ordenó Gilgamesh, y sin vacilar, movió su guadaña negra, forjada para cortar incluso a los inmortales. La hoja destelló con un brillo fúnebre mientras le cercenaba la boca al dios con una precisión brutal. Luego, en un tono más suave, casi afectuoso, el rey musitó. «Aunque ahora que la nombras, mi madre». Una sombra de retorcida ternura cruzó su rostro. Rimad Ninsun, la diosa sabia, se había sacrificado por él. Cuando vio que su hijo se desvanecía, consumido por la mortalidad y el orgullo, le entregó todo lo que era. Su esencia, su divinidad, su alma. Gilgamesh la había absorbido por completo. Su corazón ya no latía solo con sangre real, sino con el amor desesperado de una madre que se negó a perder a su hijo. Tener el corazón de su madre no era solo una metáfora. Era literal. Era verdad. «Basta ya de recuerdos», dijo el rey, alzando la mirada hacia Nergal con desprecio. «Mi madre fue amorosa, sí, pero yo ya no lo soy. Quiero saber, ¿por qué el 90% de mi alma se ha desvanecido?», dijo el rey de los héroes, su voz helada, como si cada palabra sangrara vacío. «¿Qué?», alcanzó a responder el dios, con dificultad. Su boca apenas funcionaba, arruinada por la herida incurable que deformaba su rostro inmortal. «Oh, pensé que tú, siendo el dios del inframundo, ya lo sabías». Gilgamesh sonrió, pero no había gozo en su gesto. «Qué lástima, parece que tendré que hacer un contrato». «¿Un contrato?», balbuceó Nergal, atónito. «Esto, solo ensucia mi propósito. Lo degrada». Pero mientras obtenga una respuesta, los ojos del rey brillaban como el oro antiguo, frío y eterno. «Y el acceso al reverso del mundo». Se detuvo. Un silencio pesado se posó entre ambos, como si el universo supiera que esas serían las últimas palabras que el dios escucharía. «No tendré nada más que decir», concluyó Gilgamesh. Y sin más, movió a Arpe. La hoja, impía y perfecta, descendió como un juicio final, partiendo en dos la carne celestial del dios Nergal. Gilgamesh observó con fría satisfacción cómo la cabeza del dios Nergal se partía en dos, como una fruta podrida bajo el juicio de Arpe. «Solo queda un poco más», murmuró, casi para sí, mientras los restos del dios se hundían en las aguas temblorosas del lago heterocrómico. Levantó la vista. Frente a él, la oscuridad se agitaba. Desde cada rincón del inframundo, Ereshkigal, la reina del abismo, había convocado a sus bestias. Incontables horrores primordiales, criaturas que ni los dioses de la superficie se atrevían a nombrar. Todos, ahora, marchaban hacia él con un único propósito: destruirlo. «Es tu turno, diosa», dijo el rey de los héroes, con una burla grabada en su voz como una daga de oro. Y entonces avanzó. Sin vacilar, abrió las Gates of Babylon. De las puertas resplandecientes emergieron reliquias, armas divinas, tesoros robados a la historia misma. Y con cada movimiento, comenzó la masacre. El inframundo, como un ser vivo, reaccionaba a su presencia. Lo odiaba. Lo rechazaba. Su existencia era una aberración en aquel lugar de muerte y olvido. Y más aún porque la propia diosa de aquel reino lo quería fuera. Pero, ¿y qué? Un dios, omnipotente. Espetó Gilgamesh mientras decapitaba a una criatura con un solo golpe de una lanza arrojada desde su tesoro. ¡Qué patética fantasía! Si de verdad fueran todopoderosos, pensó mientras los monstruos caían uno por uno, aplastados por su poder imperial, al menos serían capaces de expulsarme de su casa. Pero no podían.
Nadie podía, son tan idiotas, escutió con desprecio. Aún creen en sus propias mentiras. Y el rey dorado, el que lo poseía todo, siguió adelante. Brillando como una maldición gloriosa, mientras el inframundo entero se desmoronaba a su paso. Hace 7, se supo la verdad. Cada divinidad en todo el territorio de Sumeria, había sido asesinada. Los cuerpos divinos no solo fueron destruidos. Fueron exhibidos. Llamarlo una burla era insuficiente. Los templos de cada dios estaban adornados con sus cadáveres. Torsos colgados como trofeos. Ojos vacíos mirando eternamente al pueblo que los adoraba. Una advertencia. Un mensaje. Siguri cerró los ojos por un instante. ¿Hacia dónde se dirigirá ahora? Pensó, sin esperar respuesta. Muy lejos de allí, en un oasis oculto por el desierto abrasador, un hombre de cabellos dorados y ojos vacíos bebía tranquilamente vino. Detrás de él, una esfera verde comenzó a manifestarse lentamente. Palpitando como un corazón que aún no ha decidido si traer vida, o ruina. Assassin. Inmortal God Slayer / False Beast IV, Gilgamesh, clase Assassin. Repitió Tamamo no Mae en voz baja, sus orejas temblando levemente por la sorpresa. Eso no tiene sentido. Dijo Kirei Kotomine, frunciendo el ceño. Él no es un asesino de las sombras. Su misma existencia grita arrogancia, poder absoluto. ¿Por qué sería clasificado como un assassin? El niño rey miró al sacerdote, y simplemente sonrió. En realidad, le resultaba divertido ver al cura confundido. Mientras tanto, Orochimaru continuó leyendo el informe, ignorando los murmullos, la incredulidad, la tensión. Este no es el Gilgamesh que reina. No es el que lanza armas desde sus portales dorados. Este es el que camina entre los muertos, el que observa el juicio final no con miedo, sino con aceptación. Este es el Gilgamesh que renunció a la gloria. Para aceptar el castigo. Tiene un camino con la muerte. Los ojos de King Hassan destellaron desde su posición elevada, como si viera no el presente, sino un destino sellado. Los otros Hassan, al escuchar las palabras de su ancestro, solo asintieron, solemnes. Si la muerte misma afirmaba que el rey de los héroes había forjado un sendero de muerte. No había verdad más irrefutable. Oh, susurró Goetía, por primera vez con algo parecido a respeto. No es el rey. Es el pecador. Shirou sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejar de pensar en esas palabras que aún pesaban en su mente. Consumió la locura. ¿Y ahora? Había uno que consumía el silencio. ¿Qué versión de él hace eso? Preguntó Naruto, con una seriedad inusual en él. Romaní bajó la mirada, como si ya conociera la respuesta desde hace tiempo. Su voz fue suave. Dolorosa. Una que ya no busca vencer. Sino, arrepentirse. Orochimaru alzó la voz una vez más. Y sin embargo, cuando el mundo mismo gritó. Cuando la humanidad se redujo a cenizas. Fue él, el assassin que se negaba a blandir la espada, quien se levantó con una daga negra, y mató al último fragmento de esperanza. Porque para él, el castigo no era suficiente. El castigo debía ser, eterno. Ereshkigal, que estaba bebiendo con calma, escutió todo sobre Kuchulain, quien la miró con el ceño fruncido, mientras la diosa le sonreía de forma casi inocente. Perdón, dijo, aunque su tono no sonó nada arrepentido. Pero no podía evitarlo. La incredulidad la dominaba. El estado de Ishtar, los otros dioses, y la forma brutal en que el rey de los héroes los había dejado. Mierda, eso es brutal. Murmuró Idan, asombrado. Espera, ¿estás diciendo que ese rubio le quitaba la virginidad a las mujeres recién casadas? Kusina preguntó, incómoda y visiblemente asqueada mientras miraba la imagen del rey de Uruk. Bueno, es el rey. Sus caprichos son ley. Respondió Mito, encogiéndose de hombros. Kusina asintió lentamente, y por un momento dirigió una mirada inquieta hacia Hiruzen. Ella conocía la historia del padre de Hiruzen. Y, en realidad, el viejo abuelo mono tenía un linaje tan oscuro, o incluso más, que el propio Gilgamesh. Pensé que se alterarían más con lo que decía el libro. Comentó Minato, ingenuamente. Las mujeres lo miraron como si acabara de decir la cosa más estúpida del mundo. ¿Sabes a cuántos hemos matado con estas manos? Dijeron casi al unísono Mito, Kusina, Tsunade, Shizune y varias más. Minato retrocedió un paso, en silencio. Sabio. Sí, lo sé. Respondió el cuarto Hokage, con serenidad. ¿Y no te mueves a ver que ese rubio se acostó con muchas mujeres y dejó a tantos hijos sin reconocer? Preguntó Kusina, con el ceño fruncido y el disgusto latente en su voz. La verdad, me desagrada, agregó Mito, con calma. Pero da igual. En nuestro mundo también sucede. Y no es que hagamos mucho para detenerlo.
Todos sabían de lo que hablaba. Daimis que enviaban misiones secretas para secuestrar jóvenes. Mujeres usadas como objetos, esclavizadas en palacios. Así de retorcido era su mundo. Minato asintió con pesar. Los Magus y los Servants guardaron silencio. Incluso Arturia, Jeanne, Atalanta y Shirou, todos con pensamientos claros al respecto, fueron contenidos por quienes les conocían bien. A veces, el silencio era prudencia. Se ve que le tienes mucha confianza, para pedirle algo así. La voz del séptimo Hokage sonó serena, pero firme. No añadió más. Aunque tenía su propia opinión sobre los hijos bastardos del rey de los héroes, no la expresó. Pensé que serías más vocal sobre lo leído. Comentó Caster con burla, mirando al séptimo Hokage. Naruto se encogió de hombros. Hay cosas peores. Dijo simplemente. Y no creo que en tu época esa costumbre fuera mal vista, ¿verdad? El sabio rey de Uruk sonrió con una mezcla de nostalgia y arrogancia. De hecho, no. Recuerdo cómo algunas mujeres estaban más emocionadas de que yo les robara la virginidad que de casarse con sus propios esposos. Bueno, esto es el NTR más antiguo de la historia. Comentó un sujeto en voz baja. Cierto. Dijo Zelrech, apareciendo un instante a su lado con una sonrisa traviesa. ¿Por qué sigue su culto? Preguntó el mismo sujeto. Para mayor drama. Respondió el vampiro, como si fuera obvio. Eres raro. No, me corrijo. Eres jodidamente raro. Le dijo el sujeto al vacío. Hubo un breve silencio. Espera, ¿cómo es que el rey de los héroes aterrorizó al mismísimo vacío? Preguntó alguien más. ¿Acaso ni siquiera es algo sintiente? Se quejó Tokiomi, incrédulo. Bueno, no es la casa que todos los magos buscan alcanzar. Explicó el sujeto, cruzándose de brazos. Es algo más complicado. Mucho más. Decidir qué es el vacío, no define la raíz. El vacío, en este caso, no es el origen absoluto ni el fin último. Es un estado de ser. Una existencia sin peso, sin propósito, sin alma. Y es eso mismo lo que define a esta versión del rey de los héroes. Ese vacío lo convierte en un God Slayer. Aunque, claro. No tiene tanto mérito matar dioses que han sido rebajados a simples espíritus divinos. El sujeto miró a las diosas con una media sonrisa. Después de todo, hay una gran diferencia entre un verdadero dios y un espíritu divino. ¿No es así, Ishtar? ¿Ereshkigal? ¿Quetzalcóatl? Y luego su mirada se posó sobre una figura distinta, incluso tu diosa, aquella que degeneró en una Beast. Todas callaron. Y Tiamat, la madre de la vida, asintió lentamente. Ella lo sabía. Porque Tiamat era una deidad verdadera. Su cuerpo, su ser, su existencia, eran completos. No necesitaba un recipiente humano para manifestarse. A diferencia de Ishtar, Ereshkigal, o incluso Quetzalcóatl, que dependían de cuerpos compatibles para entrar en el mundo. Tiamat estaba allí con su cuerpo original. El mismo que Marduk, el dios rey, había desterrado al reino de los números imaginarios. Ishtar y Ereshkigal, aunque pisaran suelo sumerio, no eran iguales a Tiamat. Ni siquiera una deidad de alto rango en su panteón, como Quetzalcóatl, podía compararse con Beast II. Usar la fuerza de un dios para intentar cortar unas simples alas. Y aún así fracasar. ¿Qué tan insignificante se debe ser, para ni siquiera lograr eso? No. Decir que era insignificante sería decir demasiado poco. Después de todo, se necesitó un poder inconcebible para destruir las alas de Tiamat. Así de absurda era la diferencia entre un dios verdadero y un espíritu divino. Y ahora. Miren a este rey de los héroes. Asesinando espíritus divinos como si fueran simples obstáculos. Uno tras otro. Sin gloria. Sin ira. Solo con el peso del vacío. Nadie se atrevía a negar su fuerza. Era fuerte. Jodidamente fuerte. En el mundo shinobi, muy pocos serían sus iguales. Y aún menos podrían enfrentarlo en un verdadero combate a muerte. Los únicos con una posibilidad eran los Tsutsuki, o los Jinchurikis más poderosos. Pero ni siquiera eso garantizaba victoria. Porque todos los presentes en esa sala, fuera por chakra, magia, divinidad o linaje, eran inhumanos. Y aunque lo negaran, aunque lo cubrieran con ideales o humanidad forzada. Lo sabían. Los Servants, ecos inmortales del pasado y el futuro. Los Magus, manipuladores de Magrecraft. Los Shinobi, soldados del chakra. Los Jinchurikis, bombas nucleares con rostro humano. Los Beas, pecados encarnados que erradicarían a la humanidad. Los Grand, elegidos por la desesperación del mundo. Los Bigs, fragmentos de un ser casi primigenio e irracional. Los espíritus divinos, dioses disminuidos. Los Tsutsuki, alienígenas que jugaban a ser dioses. Y todos ellos. No negaron la fuerza de este semidios. De este Gilgamesh.
que ahora, sin gloria ni ambición, mataba a meros espíritus divinos. Como si fueran sombras del ayer. La homúnculo que albergaba la verdadera personalidad de Ishtar quedó atónita. En la pantalla, la Ishtar manifestada era devorada brutalmente, despedazada sin dignidad. Bueno, ahora es alimento para gato. Se burlaron al unísono Gilgamesh Archer, Gilgamesh Prototipe y el niño rey, como si el acto fuera una comedia cruel. Rin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de todo, esa era ella. En una versión retorcida y trágica, ella misma estaba siendo devorada. Shiro y Sakura solo pudieron mirar en silencio, impotentes. Mientras que Tokiomi, aunque mantenía una mueca de falsa serenidad, moría por dentro al ver a su hija, su heredera, siendo asesinada y devorada como si fuera nada. Por la bestia mascota de su propio Servant. Ishtar, la diosa presente, no mostró expresión. Ni sorpresa, ni tristeza. Solo vacío. Se lo tiene merecido. Dijo sin titubear Gilgamesh Prototipe, la voz cargada de desprecio. Ereshkigal se levantó de golpe, la furia marcada en su rostro. Tú destruiste mi inframundo. Gritó, apuntando hacia la figura burlona de su contraparte. Joder, murmuró Aquiles, apartando la vista. ¡Qué brutalidad! ¿Es en serio un assassin? Preguntó Vlad el Empalador, con una mezcla de incredulidad y respeto oscuro en su voz. Lo mismo podría decirse del primer Hassan. Más que un assassin, parece un berserker con la precisión de un saber. Comentó el sujeto con una calma perturbadora. Una especie de beast. Los verdaderos beast presentes en la sala clavaron la mirada en la pantalla. Ahí estaba él. El rey. Desatando algo que incluso ellos dudaban comprender. Bueno, no me sorprende tanto, murmuró Angra Mainyu, como si lo esperara desde el principio. Espera, vamos a ver cómo ese rubio rey y su asistente se desnudan. Preguntó Kusina, con una mezcla de incomodidad y curiosidad mal disimulada. Oigan, hay niños presentes. Protestaron varios a la vez. ¿Niños que entrenan para ser asesinos? Replicó el sujeto, como si la pregunta le pareciera estúpida. Por favor. Ese sí, pero, intentó objetar Kurenai, nerviosa. En tu mundo, las mujeres son entrenadas para seducir, y luego matar. ¿De verdad les escandaliza ver esto? Cierto, dijo Jiraiya, escribiendo como poseso, con una sonrisa perversa en el rostro. Degenerado, suspiró Tsunade, dándole un golpe en la nuca. Aunque detestaba la escena, no podía negar una amarga verdad. Era así como funcionaba su mundo. Los magus, al menos los más jóvenes e inexpertos, se sonrojaban, sin saber si apartar la mirada, o seguir observando. El séptimo Hokage apareció justo frente a su hija menor, colocándole la mano sobre los ojos. Papá, dijo la niña, confundida. SHHH, tranquila. Esto no es algo que debas ver. Respondió Naruto, con un hilo de vergüenza en la voz, mientras sentía la mirada fulminante de su esposa clavarse en su espalda. Yo no he visto nada. Nada en absoluto. Dijo el rubio Uzumaki, con los ojos bien abiertos, y tratando de no mirar directamente a Hinata, quien ahora tenía el Byakugan activado. Su esposa era extrañamente celosa. Bueno, eso sí que es nuevo, viniendo de la acosadora. Comentó el sujeto, soltando una risa sarcástica. Oye. Quita tu mano. Le gritó Boruto a su compañera de equipo. Sarada lo miró con fastidio, visiblemente incómoda. Intentaba no mirar la pantalla, pero eso no impedía escuchar los gemidos ni los peculiares sonidos de aplausos húmedos que salían de los altavoces. Kusina, detente. Le dijo Minato, conteniendo a su esposa que ya se había puesto de pie, los ojos encendidos. Pero Naruto, mi bebé, y también es nuestra nieta. Espetó la madre, furiosa. Es un ninja, lo sabes. Incluso un hombre debe someterse a ese tipo de misiones. Dijo el cuarto Hokage, mirando a su esposa con firmeza. Sí, pero, empezó la madre Uzumaki, conteniendo su furia. No hagas nada, por favor. Le rogó el Hokage, con la voz baja y el ceño fruncido. A diferencia de Kusina, Minato había comprendido algo apenas llegaron a este lugar. Su hijo no los conocía. Hiruzen había hecho un pésimo control de daños tras su muerte. Era un ninja leal, sí. Pero Naruto era su hijo. Su carne y sangre. ¿Y qué padre no sentiría rabia al ver que su hijo fue tratado como basura? Las miradas que algunos lanzaban hacia el joven Uzumaki no eran sutiles. Y ese atuendo llamativo, por los dioses. Maldita sea. Eran asesinos, debían moverse en las sombras. Aunque muchos habían abandonado ese dogma, no dejaban de ser ninjas letales, hechos para matar sin ser vistos. Pero su hijo había sido descuidado. Y eso lo supo con una sola mirada. Bueno, eso es caliente.
murmuró Mito, con un leve sonrojo en las mejillas. Hashirama la miró de reojo. Oh, vamos. No me juzgues. Siempre te he sido fiel. Se quejó la mujer, alzando los hombros. Hashirama solo sonrió. Como siempre, bonachón. Tobirama, por su parte, observaba la pantalla con el rostro impasible. Pero sus ojos parecían analizar cada escena con una precisión quirúrgica, lo mismo pasaba con muchos otros. Los otros Kages también observaban la pantalla, pero sin mostrar demasiadas reacciones. Mei, en cambio, se relamió los labios de forma casi imperceptible. Ese cuerpo, esa resistencia, ese atractivo natural del rey de los héroes. Era, simplemente, lujuria encarnada. Irisbiel, no mires más. Ordenó Kiritsugu, girándose hacia su esposa con tono serio. Después de todo, era el primer contacto de la homúnculo con algo parecido al porno. Siekun, no veas. Exclamó Jeanne, con un rubor tan intenso que parecía arderle el rostro. ¿Por qué profanas los ojos de mi santa? Gritó Gilles, invocando de inmediato su monstruo de tentáculos. Esto es tan raro, murmuraron varios Eruans al ver la escena absurda. El sujeto chasqueó los dedos con aire casual, y Shukaku extendió una garra. Oye, esto sabe bien. Dijo el tanuki, mientras devoraba al monstruo tentáculo sin remordimiento. Maldita bestia. Vociferó Gilles, desesperado. Ara, así que esto es lo que tanto prohíben esos santurrones de la iglesia. Comentó Halter, con un brillo curioso en la mirada, ladeando la cabeza. Muchas mujeres apartaron la vista, visiblemente incómodas. Pero de vez en cuando, miraban de soslayo. Y no faltaban las que hacían comparaciones mentales. Sasuke-kun será mejor, pensó la Sakura joven, cruzándose de brazos con un leve sonrojo, mientras que Ino asentía con firmeza a su lado. Esto ya está muy degenerado, comentó Conan, en tono neutro, aunque su mirada no se apartaba de la pantalla. ¡Qué rico! Dijo Idan, relamiéndose los labios. Pensé que solo te gustaba matar. Dijo Deidara, con una ceja alzada. Esa cosa también siente placer. Replicó, señalando a Kakuzu, que se encogió de hombros como si dijera no me involucres en esto. El sacerdote loco estaba loco, sí, pero no era idiota. Y como cualquier humano, había experimentado cosas que prefería no detallar. El shinobi más joven en la sala intentó apartar la mirada. Pero tras unos segundos, simplemente giró el rostro y volvió a mirar. Oye, ¿cuánto dura esto? Preguntó otro shinobi desde el fondo, incómodo. No sabía que una pierna podía doblarse de esa forma. Comentó una esposa a su marido, con una mezcla de asombro y juicio. El hombre la miró con cautela. Ella le devolvió la mirada con naturalidad. Que no te estoy siendo infiel. Aclaró la mujer, como si fuera obvio. No eres de ayuda, respondió él, resignado. Tampoco es como si te estuviera comparando, dijo ella, encogiéndose de hombros. Y aunque intentó ocultarlo, el hombre sintió una ligera apuñalada en su ego. Qué monótono. Murmuró Aquiles, bebiendo con aburrimiento. Bueno, ustedes los griegos básicamente inventaron eso de cogerse a todo lo que se mueva. Replicó Jaguar Warrior, sin filtro alguno. Oye. Que mi mitología tenga a Zeus acostándose con todo no significa que me defina. Se defendió Aquiles, con el ceño fruncido. Tu rey dios era una ramera. Sentenció Quetzalcóatl, con voz tranquila pero cargada de juicio. Cierto. Dijeron varios dioses en la sala al unísono. En un rincón, Manaka sintió una perturbación. La Beast Sexto en su interior comenzó a removerse. ¿Qué pasa? Preguntó la niña, su voz inocente contrastando con la oscuridad a la que estaba conectada. Esto es muy excitante. Respondió la Beast con voz gutural, casi deleitada. ¿Puedes sentir excitación? Cuestionó Manaka, ladeando la cabeza. Soy un mal del mundo. Contestó la Beast como si fuera una obviedad incuestionable. Cierto. Lujuria, War of Babylon, pensó la niña, sin juicio, solo reconociendo los hechos. Dejando de lado lo que parecía una película porno proyectada en vivo, el Naruto joven giró hacia Archer, quien tomaba un trago de vino con total indiferencia. ¿Tuviste muchos hijos? Preguntó el adolescente, sonrojándose al fondo con un gemido que no quería oír. Archer se encogió de hombros. Ya se explicó el porqué. El rey de los héroes fue prolífico. Y no solo eso. Añadió otra voz. No solo les quitaba la virginidad a las mujeres, hacía de todo. Pero, ¿por qué la elegiste a ella? ¿Por qué a Siduri para llevar a tu heredero? Insistió Naruto, aún incómodo. El rey de los héroes entrecerró los ojos, una chispa nostálgica brillando por un segundo. No fue solo lealtad. Respondió con calma.
Siduri fue alguien muy importante. En la sala, la Siduri presente deseó poder desvanecerse. Intentó esconderse detrás de una columna mientras su rostro se encendía de vergüenza. Enkidu, con una sonrisa burlona pero sincera, le palmeó la espalda suavemente. Parece que tu legado está asegurado. Sé que no soy quien para opinar, murmuró Romaní, cruzándose de brazos mientras señalaba a Fujimaru y Mash, quienes desviaban la mirada de la pantalla con incomodidad. El sujeto sonrió de lado, claramente divertido. Sabía que Solomon, en vida, se había dado más de un lujo, y sin duda, lo había disfrutado. Ya casi termina. Anunció con voz casual. Y de hecho, añadió con sorna, todos están a punto de ver el clímax. Hubo un silencio incómodo. Y entonces, lo vieron. Todo. El espectáculo final. Vaya espectáculo el que nos dio su majestad. Sonrió Merlin, divertido, casi aplaudiendo. Degenerado. Murmuró Arthur y Alter, fulminando al mago de las flores con la mirada. Él la ignoró por completo, como si fuera un elogio más. Los caballeros de la mesa redonda compartían la misma expresión. Sonrojos, incomodidad y un aire de ojalá no hubiera visto eso. Incluso Mordred, siempre desafiante, evitó hacer un comentario. La escena en la pantalla cambió. Mostraba a la consorte del rey, Siduri, junto a un niño. Un niño que captó la atención de todos de inmediato. Piel morena. Ojos heterocrómicos. El rostro era casi un reflejo del rey de los héroes, pero suavizado por rasgos maternos. Un semidios en potencia. Sigue siendo un semidios. Dijo Gilgamesh Caster con voz baja. Intentaba sonar calmado, pero en su tono se notaba una leve sorpresa. Donde nosotros rozamos el 70 o incluso 75% de divinidad, añadió, haciendo una pausa significativa, ese niño tiene un 55% heredado. Hubo murmullos de asombro. Es raro. Dijo Gilgamesh prototipe, cruzado de brazos. Extremadamente raro. Heredar más de la mitad de la divinidad sin perder la estabilidad física, eso es una anomalía. Un prodigio. Murmuró Da Vinci, ajustando sus lentes con interés. Un heredero con potencial para igualar, e incluso superar, a su padre, añadió Zelrech, apareciendo por detrás de ellos, como si hubiera estado escuchando todo. Fujimaru tragó saliva. Mash apretó los puños, sin saber si estaba más confundida, avergonzada o asombrada. El ambiente se volvió tenso, curioso, casi reverente. Vaya, mató a todo el panteón sumerio. Dijo Semiramis con una ligera sonrisa. Su hermoso rostro se mantuvo impasible, pero sus ojos brillaban con interés mientras observaba los cadáveres divinos esparcidos entre templos en ruinas. Dioses que alguna vez fueron adorados, ahora yacían destruidos en los mismos altares donde se les rendía culto. ¿Eh? ¿Cómo que false beast? Pensó la emperatriz en voz baja, entrecerrando los ojos. Eso es, murmuraron varios magus, tensos. Los shinobi, por su parte, apenas le dieron importancia a aquella gigantesca esfera de energía verde flotando ante él. No comprendían del todo lo que veían, pero el nombre que surgió en la pantalla fue suficiente para estremecer a más de uno. Gaia. Un silencio sepulcral recorrió la sala. ¿Por qué Gaia aparecería frente a él? Susurró Da Vinci, con el rostro tenso. Los Servants se pusieron de pie casi al unísono. Todos miraban ahora a ese Gilgamesh, el que aparecía en pantalla. Ya no era solo el rey de los héroes. Era algo más. Algo mucho más. Un semidios ya era impresionante por sí solo. Pero si a eso se le sumaban las autoridades de un beast. ¿Qué demonios significa esto? Murmuró Mash, sintiendo un escalofrío. Ya era un Servant de altísimo nivel, añadió el mello y segundo, apretando los dientes. Pero ahora también tiene poder de beast. Eso lo coloca en la cima. Admitió Skatach, sin ocultar su asombro. Una cima tan alta, que incluso los Grand Servants estarían por debajo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Acaso querían, que ese Gilgamesh, ya de por sí ególatra y pedante, ascendiera a un poder tan absurdo? ¿Que hasta los grandes le fueran irrelevantes? ¿Qué clase de monstruo estaban viendo? Bueno, tiene cierto sentido. Comentó Romaní, cruzado de brazos. En ese mundo, o al menos en esa variante, Alaya aún no ha nacido por completo, o no se ha manifestado del todo. Gaia está aprovechando eso. Añadió Merlin, con tono neutral. Mientras la humanidad siga siendo parte integral de ella, aún puede intervenir directamente. Entonces, si ese Gilgamesh ya tiene el poder de un beast, ¿no irá ahora por los demás panteones? Preguntó Fujimaru, con una mezcla de miedo y curiosidad. Quizá ya lo hizo. Susurró Da Vinci. ¿Qué tan importantes son esos dioses sumerios? Preguntó Tobirama, ceñudo.
Merlín suspiró con gravedad. Son posiblemente el panteón más antiguo del mundo humano. Y con esa antigüedad, también viene una cosa. Poder absurdo. El panteón sumerio contiene a deidades cuya sola existencia puede doblegar la realidad. Uno de sus dioses degeneró en una beast. Eso ya dice mucho. Y tiene razón. Intervino el sujeto, mientras el espacio a su alrededor se fragmentaba levemente. En muchos mundos reflejo del caleidoscopio, los dioses sumerios son de los más peligrosos. Una grieta dimensional apareció como un espejo roto en el aire. Desde ella, se podía ver una escena aterradora. Primero a Marduk destruyendo a Separ y de paso se llevó todo el continente de la Atlantis. Y luego Marduk, el gran dios de Babilonia, sangrando, su cuerpo cubierto de heridas arcanas. Y frente a él, un cielo abrasador, donde Taiporu, la amenaza alienígena de otro planeta, era empujado fuera de la órbita de la Tierra, lanzado directo hacia el Sol. Y aclaro esto. Continuó el sujeto. No lo mató, solo lo expulsó. Y eso fue cuando Marduk estaba casi al 100%, y la era de los dioses aún no se había derrumbado por completo. Los presentes tragaron saliva. La visión de Marduk, agotado, casi muerto, y aún así capaz de repeler un type, era simplemente demencial. ¿Y este Gilgamesh, ya ha superado ese nivel? Susurró Mash, con la voz temblorosa. No, él está en camino de superarlo. Dijo Merlín, mirando fijamente la pantalla. Y eso es lo que nos asusta a todos. Ahora que lo pienso, dijo el sujeto con una sonrisa ladina mientras miraba al vacío. Si los planetas tienen un type, y hasta una nebulosa tiene uno, ¿qué pasa con el Sol? ¿Qué tan jodidamente poderoso sería el type nacido del propio Sol? El silencio que siguió fue espeso. Los Magus, los Servants, incluso los Otsutsuki, todos se imaginaron por un segundo algo así. Una entidad que no solo representa una estrella, sino la fuente de energía vital de todo el sistema solar. Un ser de fuego, gravedad y edad infinita. Una encarnación de la incineración absoluta. Oye, deja de romper la cuarta pared. Protestó Merlín, frunciendo el ceño. Oblígame. Le respondió el sujeto sin siquiera mirarlo. El mago de las flores suspiró, sabiendo que ya había perdido esa batalla. Bueno, suficiente de esto. Añadió el sujeto, dando un paso atrás y señalando con la cabeza a Orochimaru, que sonreía como si hubiera encontrado un nuevo experimento. Continúa, serpiente. Ilumínanos. Orochimaru asintió lentamente, su lengua asomando con diversión. Con gusto, musitó mientras retomaba la lectura, y los ojos de todos volvieron a centrarse en la pantalla, como si esperaran que la locura subiera a un otro nivel más.